tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Nacional. Estamos de regreso después de una pausa mundialera que tuvimos el fin de semana pasado y estamos listos para comenzar a revisar todo lo que ha sido el debate de esta semana a través de todas nuestras plataformas. Estamos por las pantallas de Televisión Nacional, también Canal 24 Horas, TV Chile, donde nos ven desde el extranjero, y también, como siempre, a través de las 42 estaciones de Radio ADN. Les damos a ustedes una cordial bienvenida en esta mañana fría de domingo y también saludamos a nuestros panelistas. Silvia Izaguirre, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Qué bueno. Loreto Seguí, Hola, Andrea, buenos días. Gonzalo Miller. Hola, ¿cómo estás? También nos acompaña Beatriz Sánchez. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Aldo Cornejo? Hola, muy buenos y Francisco Vidal. Buenos días. Listos para comenzar entonces a hablar de uno de los temas que ha estado presente en toda la discusión durante esta semana y que tiene que ver con la situación que se vive en Televisión Nacional de Chile. Nosotros nos queremos hacer, por supuesto, también cargos de ese debate. Todo surge, como ya sabemos, a raíz de información que da cuenta de las condiciones contractuales que tiene el director ejecutivo de este canal, condiciones que no habrían sido conocidas por todos en el directorio al momento de aprobarse, y eso ha generado toda una discusión que va también al fondo de cuál es la situación de Televisión Nacional de Chile, que está regido, como sabemos, por una ley especial y que muchos consideran es momento de revisar a partir de una serie de situaciones que hemos visto en el último tiempo. Queremos ir a la discusión y al debate de fondo en lo que está sucediendo con este tema, y quiero comenzar con Silvia Izaguirre respecto a tu mirada de lo que hay detrás de todo esto, Silvia. Podemos conversar de lo que ha pasado en términos del conocimiento de esta información respecto a las condiciones contractuales de Jaime Aguirre, pero también qué es lo que hay detrás. ¿Qué te parece a ti que es el fondo de esta crisis? A ver, yo creo que acá hay gato encerrado. Yo no creo que el problema sea el contrato de Jaime Aguirre. Me parece que cuando uno tiene un gerente general tiene que despedirlo por su gestión y no por ciertas condiciones en el contrato. Las condiciones del contrato son responsabilidad de otras personas, ¿ya? Y por eso creo que acá hay algo que no me calza y no me cuadra y no entiendo bien qué es. Pero dicho eso, sabemos que la industria de las telecomunicaciones está en crisis, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Y yo creo que esta coyuntura puede ser una oportunidad para que el país se plantee si queremos tener un canal público de verdad. Porque este canal es público, pero funciona como privado. Y yo creo que llegó la hora de plantearnos si queremos tener un canal público. Y resulta que la cultura no se financia en ninguna parte del mundo de forma privada. Se financia con los estados. Y en Chile no tenemos. Y una de las cosas que está en la Constitución, que es rol del Estado, incluso de los estados subsidiarios, es promover la cultura y el acervo cultural de la población, que es rol primordial del Estado porque el privado no lo puede hacer. Entonces yo creo que es una buena coyuntura para que nosotros pensemos, queremos un canal público financiado por el Estado, con buen material cultural, accesible a todas las familias de Chile. Yo espero que este gobierno tome esta oportunidad y muestre que el Estado también está para tener presencia en los lugares donde no puede estar el mercado. Francisco Vidal, usted que fue director de este canal y que ha estado también muy presente en la discusión de los últimos días, Silvia dice que aquí hay gato encerrado, que el tema es más de fondo de lo que hemos ido conociendo en el último tiempo. ¿Cuál es su opinión respecto a esta crisis? Partamos por lo obvio. Esto le hace pésimo al canal y a sus trabajadores. Segundo, para llegar a tu pregunta, yo fui presidente del directorio, entonces la experiencia me indica a mí que la ley fue hecha para el equilibrio. La ley que nos rige a Televisión Nacional está hecha para que la mayoría no aplaste a la minoría. Fue hecha en esa dimensión, en ese diseño. Y en consecuencia, si alguien declara la guerra, no la va a ganar nunca, va a empatar a lo más. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta situación? Yo creo que si la mayoría, me estoy refiriendo a Orrego, a Gonzalo Cordero, a la Pilar Vergara y a la Anita, se me olvida siempre el apellido. Están en la lógica de control del canal, sacando a Aguirre, viendo quién es el jefe de prensa, se equivocan. Yo viví la experiencia. Y en consecuencia, aquí el rumbo de colisión, si es que ya no estamos en eso, puede tener efectos que a su vez la experiencia te ayuda. Aquí hubo dos experiencias previas de crisis de gobernabilidad. Una en Piñera 1.
Carlos Cepeda, lamentablemente murió, y Mikel Uriarte, pero sobre todo Cepeda, quería sacar al director ejecutivo, en ese entonces Mauro Valdés. Sin embargo, nunca obtuvo los 5 votos, siempre 4, porque los 3, comillas, de oposición nunca le dieron el voto. Y finalmente Mauro Valdés, en cierta tensión, llegó hasta el final. Entonces, mucho mejor el acuerdo que vivir en tensión permanente, donde la mayoría, por los quórum, en los cargos significativos, no tiene. Y ojo, la gente se olvida, pero a mí me tocó en la otra silla, ministro secretario general de gobierno, que es el vínculo con Televisión Nacional. Hubo una ingobernabilidad en el 2004, en el directorio. Lo presidía Marco Colodro. Estaba Bernardo Mate, Teodoro Rivera, creo que era Farideh Serani y Nisim Charín, se me olvidan los otros. Fue ingobernable, pero no por política, sino que por diseño de la televisión pública. Y el presidente Lago tomó la decisión y les pidió la renuncia voluntaria a todos. De hecho, a mí me tocó hablar con 2 de ellos, Bernardo Mate y Teodoro Rivera. Entonces, creo que no podemos llegar a eso. Y lo que hay que tienen que sentarse el directorio y llegar a un acuerdo. Yo parto por eliminar las puntas, digamos. Ni que la minoría, la oposición, le pida la cabeza al presidente de Orrego, ni que Orrego le pida la cabeza al director ejecutivo. Que es la única forma de entenderse. Porque si no, vamos a llegar a que el presidente Piñera puede emular al presidente Lago. Porque el canal no puede funcionar con un quiebre de esta magnitud. Es que ahí hay un punto, Loreto, te quería consultar respecto a la conformación del directorio del funcionamiento de Televisión Nacional de Chile, que muchos consideran que ya debiera tener una nueva mirada, una nueva forma de estructurarse, de profesionalizar el directorio, de terminar con este binominalismo que existió desde el inicio, obviamente del origen de Televisión Nacional o la manera en que se plantea en la ley. ¿Qué te parece a ti el tema? Mira, en ese sentido, Andrea, entendiendo que indudablemente puede estar siempre sujeto a discusión cómo se van conformando los directorios y cómo se estructura un gobierno corporativo, que creo que es algo relevante siempre abordar. Yo la verdad que difiero un poquitito ahí de lo que dice Francisco respecto de que si esto está asociado solamente a ejercer el control. Yo creo que acá es relevante volver al origen y separar tal vez los temas, incluso no personalizarlos. Pero sí creo que es relevante poner aquí el tema que esto es una empresa pública. El ser una empresa pública le pone un estándar y le pone requerimientos que incluso van muchas veces más allá de lo que siempre está estipulado, sino que yo creo que cuando estamos hablando de una empresa pública y nos referimos a temas relevantes de la administración, también lo que se espera es transparencia al respecto. Y aquí lo que ha pasado es un tema de Contraloría. El Contralor del canal hace un análisis que en lo personal me parece que es profesional, cumple con su labor. Él tiene una misión en ese sentido, en este canal, y cumple funciones. Y en las empresas públicas eso está bien regulado también, ¿ya? Entonces, no perder de vista eso, no perder de vista que aquí yo creo que muchas veces se ha hablado de una manipulación, un manejo político, una maniobra política, una filtración. Y yo creo que aquí el problema es que no debería haber habido filtración justamente. Y si estamos hablando de esto, es porque nos falló algo que es transparencia. Esto debería haber sido público. Esta es información que debería estar en la mesa para acceso de todos. Y ahí entonces, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy día se habla de una maniobra política con una filtración. Si ustedes me preguntan a mí, por supuesto que no debería estar filtrado. Esto debería ser acceso público, si es una empresa pública. Entonces, dicho eso, yo creo que es importante decirlo, indudablemente este canal, como empresa pública, es parte de el mercado televisivo. Es indudable que hoy día el tema televisivo está en crisis a nivel mundial, no solamente en Chile. El tema de los ingresos bajan. Hay problemas de gestión. Entonces, indudablemente yo creo que se viene un proceso de cirugía importante. Es necesario hacerlo, es cosa de ver los números. Entonces, más allá de entrar en los montos de las personas asociadas, desde el punto de vista, cuando digo cirugía, es que cuando uno mira, Beatriz, los últimos años, y en el fondo yo lo anoté porque lo quise decir súper concreto, uno dice, las pérdidas que tenemos el año 2016, porque nosotros somos parte de este canal, yo me siento parte de este canal, y siento que lo que ha pasado en esto nos ha afectado a todos. En este caso, Beatriz, indudablemente todas las cosas que salen no son positivas, porque se dicen cosas que no son, y eso no puede ser. Entonces, cuando digo el tema de cirugía, es porque uno mira y dice pérdidas. 2016, 2.000 millones de pesos. Perdona, pero cirugía así tipo Secuoya como Canal 13. No. Digo que en el fondo el directorio,
y el gobierno corporativo y su plana ejecutiva tiene que hacer cosas. Porque lo que está claro es que... Eso te preguntaba, porque cuando se habla de cirugía y ahí se abre una serie de aristas. En la gestión. En la gestión. Es que yo creo que aquí el tema de la gestión también es clave. Porque una cosa es la industria y otra cosa es la gestión acá. Y la gestión muestra que tenemos 2016, 2.000 millones de pérdida. 2017, 3.600 millones. 2018, 4.100. La pérdida de patrimonio también va en aumento. Entonces la pregunta es, ¿vamos a esperar a que lleguemos a que esto sea irreversible? Entonces yo creo que ahí hay un punto de alerta que tiene que ver con el gobierno corporativo. Y ahí sí también un llamado a decir, hay un tema, que sí comparto contigo, Francisco, el tema de gobierno corporativo hoy día ha caído en un quiebre que no está bien. Y ahí sí me encantaría hacer un llamado a decir al presidente, a los 6 directores, pónganse de acuerdo, trabajen de la mano, porque esto sí le hace muy mal a una empresa pública. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ¿no? Exactamente. Y lo último decir, y que no es menor, y que sí tiene que ver con este tema de la transparencia y de la gestión, que es ineludible para los directores. Y es que cuando hemos sabido que hace poco, o hace un par de meses, tenemos un ingreso de 47 millones de dólares para el canal, yo creo que no hay que olvidarse de una cosa, y es que el que esa plata haya llegado a este canal tiene un nivel... Que no ha llegado todavía, que ese es otro de los puntos, está bien, ¿no? pero en el fondo hubo una decisión en algún minuto política de decir que llegue. En sencillo, no vamos a hablar de la capitalización, sino que en sencillo van a ingresar recursos a este canal. Eso significa que al ser fondos públicos dejaron de ir a otro lugar. Hay un costo oportunidad. Dejaron de ir a salud, dejaron de ir a educación o dejaron de ir incluso a pobreza. Dejaron de hacerse otras cosas públicas porque esto esté acá. Y eso le pone un sentido de responsabilidad y de relevancia a la gestión muy grande. Y entonces ahí la transparencia, ahí el tema de auditorías y todo lo que se haga, a mi entender, es parte de la labor que deberían ejercer los directores y que tiene que ejercer el gobierno corporativo junto con sus ejecutivos. Sí, ahí Loreto toca, Aldo, un tema que ha estado dentro de la discusión en los últimos días, que tiene que ver con el nivel de transparencia que debiera tener Televisión Nacional frente a información que puede ser considerada clave, como por ejemplo sueldos de ejecutivos, rostro, en fin, de los trabajadores. Y muchos dicen esto debiera ser totalmente transparente, pero por otra parte hay quienes dicen no puede ser totalmente transparente porque Televisión Nacional tiene una lógica de autofinanciamiento, es decir, tiene que competir a nivel de mercado con otras empresas que no tienen ese nivel de transparencia. Entonces, el que se conozca esa información va a ir en desmedro, obviamente, de esta empresa. ¿Cómo se puede manejar esa dualidad que tiene TVN de ser una empresa con un rol público y, por otra parte, tener que autofinanciarse y operar bajo las leyes del mercado? Bueno, yo quiero coincidir con Pancho Vidal en el siguiente sentido. Yo creo que, además de lamentar el episodio que está ocurriendo, esto deja de manifiesto que el modelo, la forma de designación del directorio, que obedece a la lógica de los años 92. del 90, 92, no hay que olvidar que la nueva ley de Televisión Nacional y de Consejo de Televisión se hace inmediata, se comienza la discusión en el gobierno de Elwin, después de la trayectoria de este canal bajo la dictadura, que nadie podrá discutir que era un canal al servicio de una determinada ideología. 60 mentiras, se llama. Bueno, y yo creo que eso hoy día es un modelo que está, a mi juicio, en crisis. Yo creo que la gente no entiende que la disputa política se traslade a una empresa de estas características. Enseguida, decir que la modificación que se hizo a la ley de televisión a propósito de la capitalización, yo creo que constituye un avance importante, porque se permite ahora que la Contraloría pueda fiscalizar el uso de los recursos dentro del canal, se reafirma su condición de canal público con este compromiso de cumplimiento de la función pública que entiendo yo que hay que dar cuenta al Congreso. Es decir, hay un avance. A mi juicio se reguló de mejor manera las características o condiciones o requisitos de los miembros del directorio. Ahora, contestando derechamente a la pregunta, yo creo que esta discusión o este episodio genera 2 debates, a mi juicio, adicionales que son de fondo. Primero, yo he escuchado durante la semana, ha resurgido la idea, lo he escuchado, algunos miembros de Ciudadanos, el otro día en un programa de televisión, donde dice, mire, la pregunta de fondo es, ¿se justifica tener un canal público? ¿Es bueno tener un canal público? Y ahí aparece el deseo oculto de muchos de que este canal sea privado, digámoslo con franqueza. El gran argumento en la discusión de la capitalización, entre otros, fue decir, mira, si no capitalizamos Televisión Nacional, el riesgo que se corre es que sea derechamente
privatizado. Y lo que a mí me parece más importante a propósito de la pregunta de Andrea es que también esta discusión o este episodio genera la discusión que hay que hacerla en serio si queremos tener un canal público. Pero Porque- ¿te puedo decir algo? Pero este canal es realmente público porque yo veo su parrilla, yo veo la parrilla y voy a Chilevisión, a Mega y Tele 13 y no veo nada en Televisión Nacional que me diga, sí, pues Pero este eso- canal es pero público. espérate, pero eso obedece... Pero eso, ¿Este programa? No, pero es que ese- también Tele 13, también Tele 13. Aquí está la televisión pública. Silvia, pero eso obedece a la pregunta que se formula. Porque yo le pido a un canal que se autofinancie. ¿Y cómo se autofinancia un canal público como este si no está en las condiciones de competir con los otros canales que son privados? Entonces, la pregunta es, de fondo, ¿un canal público requiere aporte del Estado para que cumpla esa función? Y yo creo que sí. Ese es un tema súper Ya, interesante. entonces tú no le puedes pedir a este canal que no tenga rostros bien pagados, en fin, cada uno tendrá la opinión que quiera, y al mismo tiempo decirle, mire, usted va a tener, a decirlo en sencillo, una serie de programas culturales que no va a poder competir desde el punto de vista económico con el canal del lado. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos o no a que asumir que tenemos un canal público significa que no tiene la obligación de autofinanciarse y que el Estado tiene que ayudar, como ocurre en otros lugares del mundo? Entonces, no le podemos pedir al canal que sea público, como algunos dicen, dar programación, entre comillas, fome, que no va a poder competir con otro canal. Este canal en 2 años más está absolutamente quebrado. Entonces, yo creo que esa es la definición que nosotros tenemos que tomar. Ese es uno de los puntos, uno de los temas de la discusión de fondo, Gonzalo, ¿no? El rol público de Televisión Nacional y cómo mantiene ese rol público cuando tiene, por otro lado, que autofinanciarse, cosa que no pasa con las televisiones públicas en otras partes del mundo. Todas, de alguna u otra manera, reciben financiamiento de parte del Estado, permanente, no como una capitalización en este caso, sino que de manera permanente. ¿Qué se hace? ¿Qué hay de fondo acá? Yo creo que, primero, yo llevo 9 años en Televisión Nacional y me ha tocado conocerla de cerca, conocer a las personas que trabajan acá, ver las dificultades que han significado los últimos años. ¿Ah? Hay mucha gente que se ha tenido que ir porque el canal le ha ido mal. Cuando hablamos de que este canal podría quebrar en 2 años más, de hacer solo el rol público y no tener financiamiento, este canal quebró. Eso es lo que pasó. Eso es lo que estaba en discusión en el directorio. Este canal quebró. Este canal, en el fondo, cuando hablamos de descapitalización, significa que vendió todo lo que tenía. ¿Ah? Tuvo que arrendar su edificio, hacer operaciones financieras. En el fondo, no tuvo solo un par mal de años o que no tuvo utilidades. Y el modelo, que refería Pancho Vidal, ¿no es cierto?, es un modelo de gestión que a este canal le dio mucha autonomía, el éxito. El éxito lo hizo autónomo. Incluso teniendo a Pancho Vidal de presidente del directorio, este canal se mantuvo en un nivel de autonomía, en un nivel de autonomía importante. Y por gran parte de esa confrontación, no sé, que tuviste tú en tu minuto con Daniel Fernández, tenía que ver con eso. Un canal que tenía un modelo exitoso y ese modelo exitoso le dio gran autonomía para tomar sus propias decisiones. Resulta que en los últimos 4 años eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque este canal se descapitalizó. Es difícil sostener de que este canal compita a nivel privado y tiene la obligación de autofinanciarse cuando lleva 4 años y en la práctica eso quebró. Y lo que vimos nosotros el año pasado fue a TVN yendo a pedir financiamiento y un rescate público. Producto de la quiebra, yendo a pedir un rescate público, porque si no se producía ese rescate, dejaba de existir Televisión Nacional. Ese es el fondo de la conversación. Entonces, eso nos abre algo, y antes de entrar a lo que pasó la semana pasada, que es solo una señal de la crisis. ¿Por qué? Porque cuando tú pides dinero público, no puedes pretender de que a la hora de fijar tus salarios, no de todos. Aquí no estamos hablando, aquí no hay una inflación de salarios dentro de TVN. Eso no es así. Al revés, durante los últimos 4 años lo que hemos visto es una contracción, un sacrificio importante de los salarios de los trabajadores y de muchas de las personas que están aquí en este programa. Y lo que nos sorprendió la semana pasada es de que parece que ese espíritu de ponerse la camiseta de TVN, de asumir los costos que significaba que estábamos viendo un mal momento, no lo estábamos haciendo todo. Y que al momento de negociar, alguien sintió que se te venía un canal como cualquier canal privado. Y eso es lo que abre la discusión. Yo creo que cuando la Contraloría Interna pone el punto, hay una cuestión. La directora ejecutiva, Carmen Gloria López, cuando le toca asumir la dolorosa función de tratar de empezar a un plan de reestructuración del canal
en función de que se veía lo que venía, ¿no es cierto?, esta quiebra, ella es la primera en bajarse el sueldo. Ella da esa señal. Ella la da. Y se produce la continuidad en la siguiente directora. Y resulta que ahora hay dos elementos. Uno, el nuevo directorio, cuando tiene que asumir, algo que yo recuerdo, porque cada vez que fue TVN al Congreso, se le pidió un plan. Se le pidió un plan. Usted necesita estos recursos, perfecto. Tráiganos un plan que nos permita evaluar que los recursos que usted va a recibir van a permitir estructurar nuevamente TVN, darle cumplimiento al rol público. Se intensificó ese rol público, y bien lo dice Aldo, que participó en esa discusión. Además, se le pusieron, y es una ley que empieza a operar ahora respecto al directorio, se le pidió requisitos nuevos a los directores. ¿Ah? Bastante más estricto que en otras empresas del Estado. Sí, claro. Los directores de TVN ya van a empezar a operar eso. En la nueva ley, los requisitos respecto de conocer la industria, de hacer un aporte, de tener una trayectoria, son mucho más exigentes. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo ese espíritu de austeridad y de ponerse la camiseta en TVN pareciera que había sido vulnerado en este caso porque alguien fijó sus contratos primero a espaldas del directorio, que es el que tiene el control del TVN, a espaldas del directorio? Entonces es un punto que... Ahí hay dos tesis. Hay un punto que no hay que pasar por alto. Yo me repito, uno es la otra, pero hay dos. Me repito lo que dice la Contraloría Interna. La Contraloría Interna dice el directorio no supo de las condiciones especiales que recibió el nuevo director ejecutivo. Y eso lo dice la Contraloría Interna TVN, un órgano responsable. Ahora, le dice, bueno, fue el presidente del directorio anterior el que tomó esas decisiones. Y bueno, él debiera responder y él debiera explicar por qué tomó esta decisión. Bueno, primero, el presidente del directorio anterior no está. Y segundo, no tenía las atribuciones para hacerlo tampoco. Pero resulta que aquí estamos hablando de una negociación entre un contrato de adhesión, como cuando se contrata, ¿no es cierto?, a un camarógrafo, a un productor, ¿no es cierto?, a un periodista, que le dicen, bueno, aquí está su contrato, fírmelo, léalo, fírmelo. No, aquí estamos hablando que lo que estaba entrando en la cabeza del canal. Y esa cabeza del canal negocia con el canal. ¿Ah? No acepta un contrato, le dice, mire, este es tu contrato, fírmelo. No, no es así. Y es tan así que ese mismo informe de Contraloría Interna lo que refleja es de que algunas personas, las que venían con esta nueva cabeza de TVN, tienen las mismas cláusulas. El resto de los trabajadores, el resto de las personas que hacen TVN, no tienen esas cláusulas. Entonces uno dice, bueno, hay un punto ahí que no podemos obviar. ¿Eso es lo que produce la crisis de TVN? No, no hay que ser ridículo. Eso no es lo que produce la crisis de TVN. Pero sí pone una distancia importante entre aquellos que están dirigiendo TVN y el resto. Sí, por eso cuando pero debería regularse eso, Gonzalo, porque finalmente esa lógica de condiciones especiales la tienen todas las empresas, donde vemos a los grandes ejecutivos con condiciones distintas a las que tienen los trabajadores comunes y corrientes. Ahí llegamos al fondo. Ahí llegamos al fondo. Porque resulta que no se sostiene el discurso de la televisión pública que necesita apoyo, y resulta que la justificación de los contratos millonarios, de la constitución de las cláusulas, la justificación de los bonos de personas que ganan, estábamos discutiendo hace poco, ¿no es cierto?, los montos de los sueldos. Estamos hablando de personas que ganan decenas, centenas de millones al año en un canal que no está pasando por su mejor momento, ni de cerca. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué minuto, si yo quiero dinero público, tengo que asumir también la obligación, así como veíamos que ahora Contraloría va a tener un rol aquí de transparencia, de que el canal va a tener que también asumir, porque yo no me imagino que en la BBC existan sueldos como los que existen en el caso del director ejecutivo, en el caso de los principales rostros de este canal, porque no estamos hablando de la globalidad del canal. Aquí no hay una inflación de salario en TVN, eso no es verdad. Son muy pocos los casos, pero que generan mucha tensión. Ahora, en el caso de BBC entiendo que incluso son más altos, Beatriz Sánchez. Sí, ojo con eso por la competencia, pero creo que yo ahí coincido harto con lo que decía Silvia antes. No voy a hablar de gato encerrado. A mí me parece que todo lo que vimos en los diarios, de lo que dijo el director de TVN acusando a Jaime de Aguirre, en fin, es pirotecnia, porque esconde un tema que es bien de fondo y que tiene que ver con el financiamiento de Televisión Nacional y el carácter de Televisión Nacional. Yo quiero ahí focalizar mi comentario, porque la industria de la televisión está en crisis hace un tiempo. Y no solamente Televisión Nacional está pasando por esa crisis, si vemos los otros canales en Chile, que son privados,
también les meten mucha plata y no tienen las ganancias que incluso Mega, que podría tener en algún momento un rating muy alto, también pasa por problemas. O sea, hay una crisis de la industria y esto tiene que ver con otras plataformas, que sea Netflix, que vemos todos en YouTube, que la gente joven ya no prende la tele. O sea, hay una crisis en la industria y esto es mundial. Eso es lo primero. Entonces, que TVN tenga como una crisis exclusiva, sí, pero tiene que ver con otras cosas, porque hay una industria que está funcionando con problemas. Yo creo que efectivamente TVN se quedó atrás con el cuoteo y el binominalismo en la forma de tomar decisiones. Y si bien creo que hace un esfuerzo en poner directores y directoras que sepan algo de televisión, no necesariamente pasa así. Y lo que vemos, no ahora, hemos visto siempre una pugna y un roce que muchas veces se hace público, pero me imagino, y aquí Pancho Vidal debe saber, y la gente que ha estado en TVN antes también, que de repente no es público, pero la pugna es permanente, ¿no? Y un tironeo permanente que es político, porque lo que pasa políticamente en el país se lleva a un canal que esperamos que, o todos los chilenos esperaríamos que fuera público. ¿Por qué es tan importante la discusión de si existe televisión nacional y una televisión pública en Chile? Porque en Chile los medios de comunicación están hiper concentrados entre un 80 y un 90%. ¿Eso qué significa para un país? Que hay una sola mirada, que la diversidad de lo que el país es, que la diversidad de lo que el país significa no está representado en los medios de comunicación. Es cosa de ver lo que pasa con los diarios, lo que pasa con las radios y lo que pasa con los canales también, a quienes pertenecen. Entonces, que haya una televisión pública por lo menos da un respiro a que en esa televisión pública se vea esta diversidad que hay en el país. El problema es que si Televisión Nacional la obligamos, y ahí estoy totalmente con Silvia Izaguirre, la obligamos a que se maneje como todos los canales privados, que hoy día de su bolsillo, Luxich en Canal 13, Heller en Mega, han tenido que ir poniendo, porque la tele hoy día no da. Si queremos realmente televisión pública, bueno, lo que hay que hacer es definir eso y ver el financiamiento. Yo creo que esa es la... Todo esto es una pirotecnia para esconder en el fondo una discusión de fondo, que es, ¿queremos un canal público que sea representativo de los ciudadanos y ciudadanas y no de los sectores políticos? Esa es una primera pregunta. ¿Queremos una televisión pública que sea realmente pública? Así como está la BBC, como los canales en Alemania, que son los que más se ven y que tienen financiamiento público completo, con impuestos específicos. Y son las mejores televisiones del mundo, con sueldos altos, porque es competitivo, porque esto no es hacer caridad, es hacer buena tele. Entonces se pagan sueldos altos. Entonces el tema es, ¿queremos eso? Y si queremos eso, vamos a esperar que solo lo financien los comerciales, que ya sabemos que eso la industria no está dando, o nos vamos a una televisión pública, sinceramos este tema de fondo que yo creo que oculta la pirotecnia que hemos visto en el diario y ponemos plata para que efectivamente este sea un canal que nos represente como ciudadanos, no como políticos, no como partidos políticos. Entonces, para mí esto es pirotecnia que está escondiendo el fondo. Y lo que yo temo que cuando decía, y por eso te preguntaba, Loreto, no es mala onda, pero te preguntaba, ¿qué quieres decir tú con una cirugía? La cirugía, ¿qué quiere decir? Pero ese es el tema. Porque ¿damos la discusión o lo que hacemos es mantenemos a TVN como está y lo que hacemos es empezar a privatizar? Y vamos sacando gente y vamos privatizando por sectores, como ya hemos visto que ha pasado en otros canales. No, ha pasado en este canal. No ha pasado en otro canal. En este canal los últimos 4 años. En esto mismo ha estado pasando. Entonces, yo creo que ese es el tema de fondo. Y por eso cuando hablan de cirugía, yo digo, a ver, pero un momentito, ¿qué tipo de cirugía estamos hablando? Porque aquí el riesgo, perdón, solo para terminar, el riesgo es que efectivamente este canal siga en esto mismo, no le den las lucas y no termine siendo la televisión pública en un país donde no tenemos medios de comunicación diversos y está todo concentrado. Beatriz, cuando uno habla de cirugía, en lo personal, yo creo que estamos en las 2 líneas de lo que hemos conversado. Una es la que se ha planteado acá, industria, ¿qué es lo que queremos de Televisión Nacional? ¿Cuál es el rol que va a cumplir? Y eso me parece perfecto, pero no me parece, y en ese sentido yo estoy en desacuerdo, que este tema se intente camuflar o decir que fue pirotecnia lo que pasó durante la semana desde el punto de vista corporativo y de gobierno corporativo de la televisión, de este canal, que es muy distinto. O sea, cuando tú me dices, esto es pirotecnia, ¿cómo puede ser pirotecnia? Que a espaldas de un directorio, más allá de que haya 1 o 2 o 3 versiones, que eso yo lo podré estar de acuerdo, que habría que ver cuál es la versión, pero a todas luces, cuando tú tienes un contralor interno y esto no se hizo bien corporativamente,
Eso no está bien. Entonces no perdamos el foco. Es que ¿sabes lo que pasa? Que No es el fondo. El tema de fondo de plantearlo como la danza de millones. Te lo voy a poner bien sencillo, que es lo que entiende la gente. Cuando no es danza de millones, uno dice, ¿sabes lo que pasa? A la escoba, hay que meterle mano, hay que cortar esas lucas. Si tu contrato no es por A ver, escuchémonos. Yo quería preguntar a Loreto. Si tu contrato no pasó por el protocolo que establece TVN, ¿te tienen que echar a ti? ¿Sabes lo que pasa? Porque es que no tiene que ver. Tú no tienes idea. Es que no personalice. Es que y en ese sentido comparto con Gonzalo. No personalicemos solamente en una persona, en el monto que yo también podré tener mi opinión, si es elevado o no, y eso es otra cosa. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo, por eso que quiero decir un poco, no perdamos el foco cuando decimos esto se politizó. Estamos aquí con el tema binominal. Este tema político de los directores, yo digo, pero por eso digo, es que no digo que no sea así, pero no quiero que no pongamos en la mesa, o al menos yo, volver a decir, no nos olvidemos el origen por lo que parte esto. Pero no es si son 18 millones, si son 18 millones más un bono, no era eso. Eso se develó y se transparentó dada una auditoría y una contraloría. Ahora, Loreto, cuando ocurre algo así en una empresa, ¿qué es lo que sucede? ¿Se resuelve a nivel interno? ¿Qué pasa en este caso? ¿sabes lo que Muchos consideran, y lo planteo también como pregunta a Francisco Vidal, que esto se ha transformado, Televisión Nacional, en un campo de batalla política. Es decir, que aquí hay un tema político de fondo. Tal cual, Andrea, porque Y eso es inaceptable. con honestidad uno puede decir plantear la duda. Pero aquí hay tres elementos que yo creo que uno de los elementos, aunque es completamente menor, casi anecdótico, tiene que ver con mi persona, además, pero te genera un ambiente. Yo no lo había contado nunca, lo conté en el diario y me parece contarlo aquí. Yo fui censurado en Televisión Nacional por la mayoría del directorio. ¿Cuándo, perdón? Mira, yo fui llamado por todos los canales a explicar la Haya. Fui a todos los canales, a todos los matinales. Incluso estaba contigo en el panel. En el Buenos Días. De resultado de eso me ofrecieron 2 contratos, Canal 13 y Canal 7. Yo opté por el Canal 7. Hice 7 intervenciones, 2 en abril, 5 en junio. Y después no me llamaron más. Entonces yo llamo al director, que es mi más amigo, Antonio Leal, y me dice, no, si fuiste tema del directorio. ¿Y cómo que tema del directorio? No puede haber un dirigente político en el matinal hablando de historia. Nunca más me llamaron. Si ese es el ánimo, entonces yo puedo entender, o me ayuda a entender, que la filtración tiene que ver con lo que tú dices, una guerra. Una disputa política. Lo que yo le advierto a los que están en guerra es que no van a poder ganar la guerra. Porque el canal, como lo dije hace 20 minutos, está diseñado para el acuerdo, no para la confrontación. Perdón, pero pregunta, ¿la guerra de fondo entonces tiene que ver con el control o también tiene que ver con ir escondiendo temas de fondo, que para mi gusto que son qué hacemos con TVN y cómo se financia TVN? Bueno, que yo creo que algún sector de la derecha, siendo consistente con su ideología, estima, así como estimaron que la electricidad tiene que ser privada, alguna vez estimaron que el petróleo no alcanzaron, que el cobre no alcanzaron, que el Banco Estado no alcanzaron. Sí, claro. Bueno, habrá gente en la derecha que querrá que Televisión Nacional haga luz. A ver, creo que me es tengo que ir a la pausa, pero quiero dejar a Gonzalo también con su mirada respecto a este tema. ¿Sabe, Pancho, que a mí me llama mucho la atención una cosa de la izquierda chilena? A ver. Uy, wow, qué declaración. Sí, porque como ustedes hablan de la derecha sin ningún pudor. El que capitaliza. Sin ningún pudor hablan de la derecha. De acuerdo que diga de la izquierda. Entonces yo no sé por qué, además si vienen vestidos de rojo, se sonrojan tanto cuando uno dice la izquierda chilena. No te creo que hiciste un comentario. Entonces, no sé, porque es que se produce una reacción, uno dice la izquierda chilena y la gente le da la Loreto está ya medio camino. Lo que estaba diciendo, porque habla una guerra, está excluido la izquierda. Se pasó. Cuando uno mira, dice la guerra, aquí lo que se estaba viendo era una irregularidad producto de un informe de Contraloría y está ahí una guerra y una defensa política de la figura del director ejecutivo. Yo no sé preguntar de dónde viene esa defensa política del director ejecutivo. Porque hasta hace un mes atrás el director ejecutivo era una persona que era un técnico que hacía su pega. Y resulta que a propósito de esto, de la casualidad de que se está revisando su contrato personal, esto está ahí en una guerra política, donde aquí lo que Gonzalo, está, perdona, lo que se supone para un lado es que una lucha por el control y por el otro. Entonces, si me quiere escuchar, Beatriz, si me quiere escuchar, ni un problema. Yo le estoy dando mi punto de vista. Hay que como parar un poquito ahí. Uno dice, estamos mirando un tema de ¿por fondo. qué estoy hablando del directorio? Y tú no estás en el directorio. El directorio toma como camino
la guerra política. Y dice, aquí lo que hay es una guerra política. Y empieza a dar argumentos políticos. Y decir, el problema de Aguirre ¿qué? No, es que él participó de la campaña del no. Oiga, pero por favor, fue hace más de 30 años. Si el problema no es ese. Por eso cuando uno se esconde, y aquí estamos hablando en la discusión, ahora alguien dice, bueno, es que aquí hay gente que quizá, y no se atreve ni siquiera a decirlo, de privatizar TVN. Tampoco está eso en discusión. Si aquí el tema es uno solo, ¿cómo este canal recupera su viabilidad? ¿Ah? Y la irresponsabilidad de los últimos 4 años es la que lo tiene puesto aquí hoy día. ¿Y qué espera uno? Una persona que logre sacarlo de ahí. Hay una gestión hoy día que lleva 2 años y que no ha sido exitosa. No, pues. No ha sido exitosa. Oye, pero ¿puedo hacerte una pregunta? Pero hay una pregunta. Si ese es el punto de cómo este canal tiene que volver a repuntar, ¿por qué Orrego, digo bien, se concentra en estas cláusulas del contrato y no se concentra en la gestión de Aguirre? Que a mí me parece súper bien que dijera, a ver, no lo ha hecho bien, analicémoslo y buscamos otra persona. No ha hecho eso. Segundo, Silvia, cuando hay una conversación sobre la gestión, se debate. El problema es cuando se tocó este punto, el punto de un contrato distinto al resto de los contratos que hay en TVN, es que ahí está ya la guerra. Bueno, entonces uno debe centrar. Aquí hay un sector que quiere proteger ese contrato y que le da lo mismo la discusión en torno al resto. Porque tampoco lo planteo así, porque otra forma de plantearlo es decir, oye, esta persona lo ha hecho bien, pero tiene un contrato que a mí me parece abusivo. En las condiciones que estamos, ¿podemos renegociar con el gerente en otros términos? Tampoco fue eso. Orrego dijo, hay que sacar a Aguirre por este contrato, y eso no me parece. Me tengo que ir a la pausa, ahora sí. Yo lo que creo que estamos enfocando, no todo, pero Gonzalo, más la discusión que tenemos, porque efectivamente uno puede discutir en su mérito si el contrato se conoció o no se conoció. Que es un exceso, además. Que la renta pactada es un exceso, sobre todo en un canal con problemas económicos. Lamentablemente. El tema de las empresas públicas lo suelta. Claro. Entonces, el tema es, la pregunta que tenemos que hacer, en un canal público, cuando cambia el gobierno, ¿necesariamente tiene que el director ejecutivo de ese canal público responder más o menos al gobierno de turno? Eso demuestra que estamos enfrentando no como un canal público. Entonces, lo peor que puede ocurrir, y los que hemos estado en esto, en la política, sabemos lo que ha pasado con Televisión Nacional. Digamos las cosas como son, Gonzalo. En todos los gobiernos, sin excepción ninguna, ¿cuál ha sido el reclamo de la clase política respecto a Televisión Nacional? ¿Su programación? No siempre. Ha sido, ¿cuántos minutos estuvo el partido X en el noticiero? Oye, pues yo todos los días. Entonces, ¿y dónde dejas el hacer bien lo que se hace? ¿Dónde queda eso? Yo escuché en la discusión parlamentaria de la capitalización este argumento. ¿Para qué le pasamos plata a la Televisión Nacional si sale solo la derecha en la pantalla? ¿Y dónde? O al revés. No digo que necesariamente. Entonces, un canal público, yo creo que al revés, bien concebido, bien regulado, no puede ser objeto de disputa política. Ahora, puede ser, termino con esto, que todo esto obedezca a que este canal estuvo 17 años al servir, mentiras. De manera absolutamente... Y yo, Andrea, no sé ahora sí me tengo que ir a la pausa. Ustedes pueden seguir conversando aquí, nosotros vamos a ir a la pausa, volvemos de inmediato con más en Estado Nacional. Bien, seguimos ya conversando aquí en el panel de Estado Nacional. Siguió la conversación, pero vamos a cambiar de tema, porque vamos a hablar de un hecho, una situación que se vivió en el Congreso y que dio para mucho comentario durante esta semana. Algunos hablaron del episodio de la corbata. ¿Qué pasó? Vamos a revisar esas imágenes y luego lo comentamos. Vamos a revisar esas imágenes del momento en que Jaime Baza, que es profesor de Derecho Constitucional, una persona con una gran experiencia, con doctorado, con magíster, es invitada a la comisión a exponer respecto a un tema y es increpado por los diputados Osvaldo Urrutia de la UDI y José Pérez del Partido Radical por no tener corbata ni chaqueta al momento de hacer su exposición ahí ante la comisión. Quiero preguntarles, más allá del tema de la corbata propiamente tal, ¿qué pasa con este distanciamiento? Porque inmediatamente hubo una reacción de parte de la gente en redes sociales, ¿no? Comentarios a través de los distintos medios y plataformas, de una especie de distanciamiento que existe de ciertos parlamentarios con el resto de la ciudadanía. Y Aldo Cornejo, quiero partir
contigo porque tú estuviste muchos años en el Congreso. Primero, ¿cómo viste este episodio? Y después, ¿qué pasa con eso? ¿Hay alguna desconexión ahí, a veces parece, de quienes están en el Congreso con la gente? Bueno, yo creo que el episodio de la corbata es un episodio lamentable. No tiene ninguna importancia cuando un profesor, como en este caso, que además ha concurrido muchas veces a distintas comisiones de la Cámara de Diputados en particular, ya sabemos que no usa corbata. Yo lo conocí en la Comisión de Constitución, que hizo una exposición en algún momento. Y claro, la pregunta que se hace la opinión pública es, ¿no habrán temas más importantes en la Cámara de Diputados que preocuparse de que un invitado no use corbata o no tenga chaqueta? Yo creo que es un episodio desafortunado, que en nada contribuye a intentar ir recuperando el prestigio de la Cámara, pero al mismo tiempo revela una cierta desconexión, sin duda, entre la Cámara o algunos y lo que la ciudadanía está exigiendo. Entonces, yo he escuchado durante la semana comentarios en el sentido de decir, bueno, con razón hay proyectos de ley que se demoran 4, 5, 8 años, etcétera. Mira, por muchos esfuerzos que haga la Cámara para intentar recuperar un cierto prestigio, una cierta vinculación más estrecha con la ciudadanía, episodios como este derrumban en un minuto el esfuerzo que yo sé que muchos hacen en ese sentido. Y también asumir que los tiempos han cambiado y también han cambiado en el funcionamiento de las instituciones. La Cámara como el Senado tienen normas que no corresponden a los tiempos de hoy día. Pero perdón, en términos de códigos de vestuario, ¿eso no existe? ¿O sí? No, porque no al hay, menos de manera explícita. No hay explícitamente una cierta... Un uso de costumbre. Claro, es un uso, una costumbre muy arraigada en el Congreso desde hace muchos años, una institución que tiene 200 años, pero que claramente no es obligación concurrir a las sesiones tanto de la sala de la comisión, ni los diputados ni los invitados con corbata o con ropa de algún color especial. Yo creo que, insisto, creo que fue un episodio muy desafortunado el tema de la corbata. Gonzalo Miller, que tampoco usa corbata. Sí. Yo no trabajo en ningún ambiente que sea obligatorio usar corbata, pero yo creo que hay dos cosas aquí. Una, yo entiendo el uso de costumbre de una institución como el Congreso, ¿no es cierto? Pero yo creo que es un error profundo creer que la solemnidad o los republicanos se traduce en el uso o no uso de la corbata. No Mira, Mujica y Macri. Sino un tema mucho más de actitud, ¿no es cierto? De actitud respecto de cómo se aborda la discusión y todo. Ahí está la solemnidad, en la profundidad o lo republicano, no en el simple uso de la corbata. Pero a mí me llama la atención que estos son temas que se transforman en temas, que no son temas. O sea, ¿qué importa si una persona lleva o no lleva corbata? No es tema, para nada. No sé por qué estamos discutiendo de esto todavía. Pero lo que llama la atención, Gonzalo, perdón, pero por el eso tema ahora, es extrapolar esa eso, actitud. extrapolar eso, que es, me entiendo que José Pérez es el presidente de la comisión, por eso interpela a esta persona. A veces, y quiero teorizar un poquito, los presidentes de las comisiones buscan establecer cierto control de su propia comisión y una manera de eso es hacer sentir al invitado de que es un invitado. ¿Ah? Yo creo que quizá en ese punto quizá el diputado Pérez estaba más preocupado de eso, establecer de que él tiene el control, aunque sea en una cosa tan poco importante, ¿no es cierto? Como, de hecho entiendo que él se ofreció ponerse la chaqueta, sí. Claro, pero en algo tan poco importante. Y no en el fondo del tema, no en lo que se estaba discutiendo, no en guiar la conversación, porque lo que sí debe tener control un presidente de la comisión es el nivel de la conversación, y que sea un aporte, los tiempos, que las personas que están ahí estén interviniendo, colaboren, más que la rigurosidad de la corbata. Dicho eso, y claro, y hablo yo no uso casi nunca corbata, digamos, pero entiendo sí de que hay ciertas cosas que requieren de cierta solemnidad. Hay cosas que sí requieren yo sí soy respetuoso de los ritos y de las formas. Yo creo que cuando uno va, por ejemplo, a dar un pésame, va de una manera y como se viste también habla de eso, de la seriedad de lo que está haciendo y todo. No veo en nada de lo que hizo este abogado que haya contravenido eso, pero creo que sí, tampoco el Congreso se ha hecho mucho alarde aquí como que mira qué revolucionario es porque no se pone corbata. Yo lo encuentro igualmente ridículo. O mira qué conectado está con la ciudadanía porque anda con un gamulán. Yo no sé si uno se arma un gamulán, menos un gamulán, se conecta más o menos con la ciudadanía. Tampoco creo que tenga mucho que ver. ¿No te parece relevante? Yo creo que nos estamos quedando mucho en la cascarita y poco en el contenido. Gonzalo menciona algo, Silvia, que fue muy también cuestionado, que tiene que ver con esta actitud
como de llamar la atención a un menor, ¿no? A un subordinado. Cuando le mencionan el tema de la corbata es como esa actitud de superioridad. El mismo tema y lo hablábamos con Aldo antes, de hablar de los honorables. Existe todavía esa cosa como de que ellos están a un nivel superior. ¿Pasa? ¿Es un símbolo de eso también esto? Tú que has estado además en comisiones son sumamente formales. trabajando. Hay que pedir la palabra, digamos, al presidente de la mesa, porque uno no puede llegar y hablar simplemente, pero denota cosas interesantes. Está bien, No, está bien, pero tienes que ocupar, digamos, un cierto lenguaje y, bueno, en fin, y te pueden llamar la atención de forma muy estricta si es que tú te saltaste algo en el protocolo. Pero dos cosas que a mí me llaman la atención. No existen protocolos de vestimenta en los diputados y en senadores, y de hecho vemos diputados que no van con corbata ni con chaqueta. Claro. Y tenemos a Florcita Motúa, que va vestido de forma bastante estrafalaria, y a mí me parece bien, o sea, no me parece mal, digamos. Y por lo tanto exigirle a los invitados que tengan un protocolo de vestimenta que ellos mismos no lo tienen, me parece que es inconsecuente. Y segundo, el Parlamento es la casa democrática por esencia. Debiera ser abierta a todos, que cada persona pueda ir vestida a su manera. La gente que es punk, la gente que tiene tatuaje, da lo mismo. Debiera ser un lugar de apertura y de recepción donde exista respeto. Y entonces llama la atención este tipo de actitudes discriminatorias, por así decirlo, que no se corresponden con el carácter democrático que tiene esa institución. Y por último, me sorprende que estos diputados pongan el acento en la corbata, cuando a mí me ha tocado ir muchas veces a las comisiones donde tú estás hablando y presentándoles a ellos tu trabajo, que ellos te han solicitado además, y ellos están tuiteando, están whatsappeando, se levantan y se van, conversan entre ellos, y existe re poca atención a los invitados. Creo que esas cosas son más importantes. Beatriz Sánchez, Silvia además menciona el tema de los códigos de los diputados, y muchas veces ha sido tema. Por ejemplo, me acuerdo cuando llegó Gabriel Boric al Congreso, que uno de los temas era cómo andaba vestido. Sí. ¿Qué pasa con eso? Temas de forma y no de fondo, que es bien llamativo. Nosotros supimos de este episodio, y están las imágenes y todo, porque uno de los diputados que estaba en esa comisión, que se llama Jorge Brito, que es diputado del Frente Amplio por Viña, Valparaíso, toda esa zona, él lo puso en un video. Hizo un video bien llamativo exponiendo esta situación, como diciendo, ¿por qué nos preocupamos de la cáscara y no del fondo? Y terminaba el video diciendo algo bien interesante. Decía, ¿cuántas leyes o malas leyes o pésimas leyes se han hecho con puros diputados con corbata, aquí mismo en este recinto? Y yo pienso solamente en la ley de pesca, la ley de estacionamiento, y podemos nombrar varias, ¿no? Entonces me parece que llevaba bien al fondo el tema. Entonces me parece bien bueno porque es un video que terminó siendo como una ironía y terminó siendo tema. Es tema hoy día, lo estamos conversando, pero yo creo que lo conversamos por varias cosas. Es una, el carácter del Congreso, y me gusta mucho como lo dijo Silvia, porque pienso lo mismo. El Congreso deberíamos sentirlo mucho más propio de lo que lo sentimos, no tan alejado, pero además creo que los diputados y diputadas deberían ser también una muestra o un reflejo mucho mayor de lo que somos como sociedad chilena. No un sector de la sociedad chilena. Y ahí solo menciono hombres, mujeres, por ejemplo, que ya no es la representación de la sociedad chilena. Entonces debería ser mucho más un reflejo de eso, y hoy día no lo es, y yo creo que episodios como eso lo van demostrando. Y lo otro que me parece que es un poquito más de fondo, que no es solo cáscara lo que estamos hablando, es que en Chile hay una mirada todavía muy desigual en distintos sectores, y se expresa en cosas bien particulares. Y como que cuando vi ese episodio me acordé de los delitos de cuello y corbata, por ejemplo. Que los delitos de cuello y corbata en Chile se tratan distinto a los otros delitos. De hecho, cuando ha habido delitos de cuello y corbata, se habla incluso de repente de malas prácticas y no de delitos directamente. ¿Por qué? Porque hay un cierto respeto, porque supone que pertenecen a una cierta clase, porque están en un sector más privilegiado, hay una distancia, se tratan de manera distinta, y eso refleja diferencias. Y yo creo que lo que pasó con el episodio de la corbata, que no es una cosa tan menor, porque puede sonar, o sea, uno puede quedarse en la anécdota, pero a mí me gustaría un poquito más de fondo de las diferencias que hay, pues de poder nomás. Que la corbata representa algo de eso, de las diferencias de poder en distintas áreas de la vida. Loreto. O sea, a ver, yo siento que lo que tú dices, Beatriz, indudablemente se ha avanzado en una diversidad en el Congreso. Yo creo que sin duda. Y lo que tú decías, Andrea, de cuando llegó... Pero no digamos que es súper diverso, ¿no? No, es que el súper es bien relativo, porque la pregunta es cuánto se ha avanzado. Yo creo que más que el súper, yo creo que lo importante es cuánto se ha ido avanzando. Y hay diversidad, incluso hay personas que son representantes del pueblo mapuche, entonces hay una diversidad que se avanzó. Y más que seguir ahondando en esto, yo creo que esto muestra
que también hay evolución dentro del Congreso. O sea, más allá del tema del poder, porque al final son todos diputados, muchos que no estaban ese día ahí son presidentes en otras comisiones y no tienen esta mirada del tema de la formalidad, que la corbata. hay que echarlo todo Entonces, al mismo saco, exactamente, ¿no? entonces yo creo que hay un universo y creo que también es bueno decirlo que es parte de cómo Chile ha ido evolucionando. Hay gente que hoy día es más abierta, otros son más conservadores, hay unos que tienen códigos que efectivamente no puede ser. Yo muchas veces lo he visto, chiquillos que se visten con terno y zapatillas, para ciertas personas de cierta edad eso es inconcebible. Y eso es así. Y para mí me da lo mismo. Entonces creo que, y mi abuelita era una cosa que no podía soportar ver eso. Entonces siento que también son procesos propios de la ciudadanía, propios de nuestro país, que también hay que ir permitiendo que se vayan dando, que por supuesto no aportan en el tema del Congreso. Yo también estoy de acuerdo, encuentro que no tiene ni un sentido. Me gustó que muchos diputados jóvenes, como dice Gonzalo, además de que él no, por ejemplo, no ocupa corbata, muchos diputados salieron a decir, oye, yo no ocupo corbata en las comisiones. Jaime Belolio lo dijo. Yo en las comisiones, y él mostraba sus fotos, que está de chaleco, de camisa, y más incluso tiró la talla y dijo, bueno, si a esta comisión le importa tanto, díganme para tener unas chaquetas afuera y cuando entren se ponen la chaqueta. Entonces, es también decir, miren, esto no es relevante. No es relevante, pero también creo que es bueno para los diputados que hicieron este comentario que sepan que la ciudadanía también considera que lo que ellos exigieron no es relevante. Porque alguien te tiene que decir, Oye, esto ya no importa. interrumpir? Dale, por favor. Esto pasaba antiguamente en las escuelas de Derecho. En las escuelas de Derecho, los estudiantes, particularmente de la ¿Todavía católica, pasa o no? menos. Ya. Para los Menos. exámenes. Para los Mi tiempo- exámenes. mi tiempo- claro, pero en mi tiempo era... Es un tema de Claro. generaciones. En la Universidad Católica los estudiantes de Derecho se identificaban por la chaqueta azul Sí, y el pues. pantalón plomo, o gris. Estos acá estudian Derecho. Eso hoy día tampoco en la Facultad Entonces, de Derecho es un existe. tema de generación. Pero hay un tema también. generacional ahí, Francisco Vidal, para ir cerrando. Paso palabra hoy día. ¿Puedo dar Eso pasó. un solo contrapunto, aprovechando el fenómeno? Palabra. Un contrapunto No, que me parece respecto de la... completamente ridículo. como tema. Pero hay un punto, sí, un contrapunto. Cuando uno ve el sentido de la autoridad o esto de la cercanía, la excesiva cercanía. Hay un video que se hizo muy famoso, que dio vuelta por todos lados respecto de Manuel Macron, que va a una ceremonia oficial Claro, y y le hay un canta joven la Internacional. y le canta a la Internacional, la Internacional Comunista, pues. en medio de estaban cantando la Marsellesa porque era una ceremonia oficial. Y después cuando pasa, él además le dice, Manu, Manu, le dice así, en un ambiente de mucha cercanía. Y él se devuelve y lo que le recuerda es Que es el presidente de Francia. él es el presidente de Francia, parece el representante del Estado francés y se debe respeto a la solemnidad también. Entonces dice, también está esta dicotomía, ni la cercanía, ni tanta cercanía que al final se traduzca en falta de respeto, ni tanta solemnidad que termine alejado Siendo ridículo. de la ridícula. Bien, nosotros vamos a la pausa, ya estamos de regreso, seguimos por Televisión Nacional y también las 42 estaciones de radio ADN. Volvemos de inmediato, vamos a estar conversando con la jueza de familia Mónica Geldres. Hay harto tema para Me toca comentar, la así que anciana, volvemos de inmediato. ¿Eh? Ya estamos de regreso, seguimos conversando en Estado Nacional y le damos de inmediato la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la jueza de familia Mónica Geldres. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Algunos les sonará también el nombre, si es que no la conocen, por el informe Geldres, que fue una investigación exhaustiva que se hizo el año 2013 y que por primera vez reveló de manera muy clara la vulneración que tenían niños, niñas, adolescentes bajo el cuidado del Estado, ¿no? En los distintos centros, todo lo que hemos conocido posteriormente por el caso Sename. Y quería partir por eso, Mónica, preguntando, ¿se ha cambiado la situación en estos 5 años? Esto fue el 2013, muchos nos impactamos, quizás no tanto de la manera en que debiera haber sido en ese momento, pero después, cuando ya conocemos todo lo que ha ocurrido al interior del Sename y se transformado en un tema nacional, uno se pregunta, ¿qué tanto ha cambiado la situación desde el 2013 hasta ahora? Bueno, lamentablemente, si uno revisa la situación que nosotros encontramos, visitamos con un grupo de jueces más de 6.500 niños a lo largo de todo Chile y ahora hemos hecho ese mismo ejercicio en el Poder Judicial por primera vez. La Asociación Nacional de Magistrados tiene una comisión de infancia y entonces nosotros revisamos lo que fue las conclusiones de ese primer trabajo que se recogieron en una comisión investigadora 1, luego en una comisión investigadora 2 y lamentablemente la mayor parte de las cuestiones más graves que nosotros encontramos aún se mantienen, ¿no? Hemos visto cómo seguimos con residencias donde existe maltrato, donde existe explotación, donde
donde hay abuso, seguimos con situaciones de profesionales que no son idóneos, con rotación de personal, problemas en la oferta. Entonces se mantienen más o menos las problemáticas que dan cuenta de las situaciones que vemos hasta el día de hoy. ¿Cuál le parece, Mónica, a usted que es el fondo de este asunto? ¿Por qué los temas más graves, más profundos, más estructurales se mantienen? ¿No existió realmente la voluntad política en todos estos años? Estamos hablando de hacer las modificaciones necesarias para que esto no se siga repitiendo en el país. Lo que yo creo que se ha dado ha sido que realicemos modificaciones parche, ¿no? Y hemos visto este tema como problemas de un gobierno de turno. Y tenemos que entender que esto es un problema de Estado y que nos vamos a demorar muchos años en resolver esta situación. Hasta ahora hemos tratado de mejorar programas por separado, pero no existe una coordinación interinstitucional. Necesitamos hacer una bajada al territorio, necesitamos establecer y construir la protección administrativa, tenemos que sacarle al tribunal todo lo que no sea grave vulneración de derechos, porque a los niños les hace mal pasar por el tribunal. Entonces, todas estas decisiones y esta mecánica y esto que vamos a tener que armar va con creces a pasar este gobierno y así tenemos que tomarlo. Tiene que haber una decisión en torno a que parto yo y sigues con la posta tuya, así sucesivamente. ¿Y se está avanzando en el camino correcto con lo que hemos estado viendo, ¿no? Una mesa de acuerdo para el tema de la infancia, transversal desde el punto de vista político, se quiso integrar a distintos sectores para tener una gran mirada país de cómo terminar con este problema, cómo mejorar la situación de estos miles de niños, niñas y adolescentes. ¿Hay algo que a usted le parezca se ha dejado de lado o estamos en el camino correcto? Dos cosas. Quiero decir que realmente se está trabajando en el sentido correcto. La semana pasada vengo de jornadas que se realizaron en el Ministerio de Desarrollo Social, que clausuró el ministro, creo que el día miércoles o jueves, donde expusieron distintos actores en relación a cómo nosotros logramos bajar al territorio la protección administrativa. Y eso es súper valioso, porque la ley de sistema de garantías quedó efectivamente paralizada, toda vez que nos sacaba de nuestra competencia todo aquello que no era grave vulneración de derechos y lo trasladaba a no sabíamos quién, y entonces ahí quedó medio entrampado. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando ahora? Que todos los actores que tienen conocimiento estén dando su opinión, y eso fue lo que ocurrió en 2 jornadas y una tercera de clausura, y que fue sumamente interesante para saber, no es lo mismo lo que ocurre en Santiago que lo que ocurre, ¿cierto?, en las regiones más extremas, y pudimos conversar de lo que son o significan las oficinas locales de protección, del gestor de casos, de cómo debiera, y lo que nos falta, ¿no? Yo creo que es un trabajo de largo aliento, porque no tenemos estadísticas, no tenemos un mapa del territorio, de la comuna. Entonces, diseñar políticas públicas un poco a ciegas es complejo. Pero sacar eso y ponerlo en la mesa, a mí me parece que va en la línea correcta. Vamos a abrir también la conversación con el resto del panel, pero antes, Mónica, quería preguntarle por otra situación que uno podría decir está también vinculada, que es lo que pasa con niños menores de edad que no están bajo la protección de un hogar del Sename, sino que están al interior de una familia y terminan siendo infractores de ley. Vimos recientemente en los últimos días 2 casos de mucho impacto en la opinión pública. Uno ocurrido en el Parque Los Reyes, donde una pareja es agredida, la mujer es separada del hombre con el que estaba, 38 años la mujer, y es atacada por un grupo de 4 hombres, 2 de ellos menores de edad, uno de ellos en especial de 13 años apenas, y que habrían violado a esta mujer. Y hay otro caso que se denuncia días después del abuso de una menor de edad, una niña de 8 años, también de parte de otros niños. Y hay gente que se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Esto es un fenómeno nuevo? ¿Es algo que ustedes ven en los tribunales de familia? ¿Y cuál es la explicación que sea algo así? Bueno, partir diciendo que efectivamente que un niño cometa, ¿cierto? Un niño menor de 14 cometa un delito como el que hemos visto, una situación que reviste la mayor gravedad y que el Estado debe hacerse cargo, ¿no? Pero esto también es una consecuencia de lo que hablamos al principio, que el Estado ha fallado en su afán de proteger, ¿no? Si revisamos la historia del niño, el niño parte hace muchos años con deserción escolar y no logramos a tiempo conectar las alarmas y impedir
que esto siga adelante con un trabajo eficiente, efectivo a la familia, porque eso es lo que ocurre en muchos casos con los niños. Estamos hablando del niño de 13 años que participa en esta violación en el Parque de los Reyes. Hoy viene en el diario La Tercera un detalle de su historia familiar, de sus antecedentes, un niño que es hijo de un padre alcohólico, maltratador, donde había violencia intrafamiliar, con hermanos adictos a las drogas, una mamá que es la única que trabaja y que sostiene la casa y que está todo el día afuera, y un niño que empieza a tener problemas desde muy pequeño, tanto así que a los 8 años ya había sido expulsado de 3 colegios y que en estos momentos está de hecho marginado del sistema escolar. Es la historia de ese niño, el niño del Parque de los Reyes, como lo llama el diario La Tercera. Pero podríamos decir que ese es un patrón que vemos en la mayoría de los niños, ¿o hay otras razones también? No es la mayoría de los niños, pero cuando estamos hablando... No, en la mayoría de los niños que son infractores de ley, me refiero. Claro, efectivamente, aquí hay varios, digamos, señales que pudimos haber advertido: la deserción escolar, maltrato infantil, la violencia intrafamiliar de que era víctima, y que nosotros tendríamos que haber, como Estado, parado la vulneración, trabajado fuertemente para que eso no ocurriera, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre por regla general? Como los programas no dan la talla, hay algunas experiencias que son positivas, pero en términos generales, para este tipo de niños donde existe, efectivamente, para los inimputables no existen líneas de acción definidas para ellos. O sea, los menores de 14 años quedan ahí a la deriva. Los menores de 14 años ingresan como una medida de protección, no se trabaja en tribunales de familia como una medida de protección, pero líneas de acción, hay algunos programas como la terapia multisistémica que trabaja en forma general al niño, pero es muy marginal. Vamos a estar conversando de eso, Mónica. Quiero darle la palabra a Gonzalo Miller. Sí, ¿cómo está, Mónica? Primero nada, felicitaciones por su trabajo. O sea, yo creo que muchos de los que vimos el informe o tuvimos la oportunidad de leerlo, y ha provocado un remesón, ha sido parte importante, yo creo, de esta nueva conciencia que tenemos de cómo estábamos tratando como país, ¿no es cierto?, a los menores en nuestro país. Hay algo que me parece muy sustantivo cuando hablamos de la Comisión de Infancia, con su trabajo, de que vamos en el sentido correcto y sobre todo en una lógica de tratar de transformar este tema en un tema de política de Estado. Lo dijo usted muy bien cuando dijo: espero de que los gobiernos sucesivos de alguna manera entiendan de que aquí hay un camino y que hay que darle continuidad, hay que darle apoyo y que va a tener que haber voluntad política, y sobre todo mucha voluntad política, porque aquí detrás van a tener que haber recursos importantes para hacerse cargo de situaciones críticas en el caso de menores. Y quien no lo está haciendo, lo revela así el informe, lo revelan así cada vez que hemos mirado el Sename. Y cuando uno escucha también al ministro Alfredo Moreno, que está en un tono parecido, ¿no es cierto?, diciendo: mira, aquí hay un camino que es de largo plazo y que hay señales que algunas van a ser administrativas, otras van a ser proyectos de ley que van a tener que de alguna manera debatirse en el Congreso, y que se espera que, producto de este acuerdo, de que muchos de ellos que son parte del acuerdo de la Comisión de Infancia también avancen rápidamente, para que podamos quizá en 6 meses más o en un año más volver a conversar y tener una buena noticia si les sabes que han empezado a cambiar. Aquí nada cambia de un día para otro, pero sí ha empezado a cambiar la vida que tienen estos niños en los hogares del Sename. Cuando dice un Estado les ha fallado, el Estado es fallido respecto de la protección de esos niños, pero no solo respecto de la protección de esos niños. Porque cuando uno escucha casos como este, casos como la mujer que muere en La Reina, ¿no es cierto?, en un asalto a su casa, también por un menor de edad, uno dice, aquí hay 2 dimensiones respecto de infractores de ley que ya están cometiendo delitos de alta gravedad. O sea, estamos hablando de una violación y estamos hablando de un homicidio. Y uno dice, ¿quién corre el riesgo cuando falla el Estado? ¿Lo corre la ciudadanía? Porque finalmente es el Estado el que dice: mira, este joven fallamos porque no hubo la alerta temprana, pero en algún minuto el Estado, sea el Poder Judicial, sea los servicios administrativos, tienen que hacerse cargo de que aquí hay un riesgo en un menor que ya requiere de una intervención mucho más profunda, requiere de una atención y de una dedicación, y que lo más probable es que también requiera de una privación de libertad mientras requiere esa rehabilitación. Yo no me imagino que esa rehabilitación se va a producir con él en libertad. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque, como usted misma detalló, hay muchos de los factores de contexto que van de alguna manera influyendo en su conducta o reforzándola, ¿no es cierto?, respecto del tipo de vida y todo. Si no hay una intervención profunda, dice, ¿en qué minuto dejamos de que sea la ciudadanía la que siga corriendo el riesgo? Y que cada vez que cada uno de estos menores empezamos a hacer el track, ¿no es cierto?, de claro, todo el fallo
y empezamos a entender lo que le pasaba, pero sin hacer mucho de parte del Estado y de aquellos organismos que tienen obligación de hacerse cargo de eso. Y es la ciudadanía la que finalmente termina pagando las consecuencias, ya sea con la vida de una persona, ya sea con la violación de la persona que fue violada en el Parque de los Reyes. Entonces decirle, bueno, también el Estado tiene un rol, porque si no uno encontraría absolutamente legítimo también que las víctimas de esto entendieran que tienen que dirigirse hacia el Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado el que falló, es el Estado el que les negó la protección de vida. Y aquí, cuando uno habla de hacerse cargo de estos niños infractores, y es verdad que muchas veces han pasado por muchas distintas instancias, pasar por el Sename, pasar por distintos hogares, pasar por distintas instancias, pero también hay algo. Durante mucho tiempo toleramos o no nos hicimos cargo como sociedad de que esos niños fueron inducidos al delito básicamente por su inimputabilidad. ¿Y fueron inducidos por quiénes? Por mayores de edad. Fueron mayores de edad los que los pusieron en primera línea, los que lo hacían entrar a las casas primeramente, pero que después les pusieron armas a disposición, los que de alguna manera fueron mayores de edad. Entonces decirle, bueno, ¿en qué minuto también nos hacemos cargo de eso? Decirle que muchos de estos delitos lo estamos viendo como que fueran individuales. Perdón, ¿estás hablando de rebajar la edad penal? Para eso, allá va, no sé, estoy preguntando. No estoy diciendo eso. Solamente estoy en un diálogo distinto. En un diálogo distinto, porque claro, uno lo lleva a esa discusión es bastante estéril. Sí. A mí lo que me interesa es la discusión de verdad, decirle, bueno, el Estado no se hace cargo, pero deja que estas personas, o deja que estos niños también estén circulando y que el riesgo lo asuman el resto de los ciudadanos. Ese es el punto. Sí, ese es y por un eso punto quería interesante. preguntarle a la jueza, aprovechando su experiencia, decirle, mire, es esto más que caer en los clichés, tiene que ver con decirle, bueno, ¿qué herramientas nos faltan? ¿Cómo avanzamos en que el riesgo no lo sigan corriendo los ciudadanos, sino que el Estado se haga cargo en algún minuto de estos ciudadanos, de estos cargos, de estos adultos también que inducen al delito a menores de edad? Sí. Lo primero es agradecer la forma como se propone esto, porque efectivamente el derecho internacional de los derechos humanos no nos permitiría volver a la discusión de rebajar la edad. Nosotros estamos en una edad que parece razonable, las observaciones van en la línea de que 12 es lo internacionalmente tolerable, pero se insta a que eso vaya entre los 14 y los 16. Por lo tanto, que se dé esa discusión no es, a mi juicio, lo relevante, sino tal cual establecer que estamos con problemas y situaciones graves, a mi juicio. Yo quiero comentarles a ustedes, porque generalmente esto no se sabe, pero uno como juez de familia, ¿ya cuánto tiempo lleva la reforma? Más de 10 años, ¿cuánto llevamos del 2000? Y todavía el juez de familia, y perdón la expresión que voy a hablar, tiene que mendigar cupos para casos más graves. Y les comento solo un ejemplo. Juez de turno, de fin de semana, y un niño que estaba con una orden de búsqueda y recogimiento. O sea, ese niño estaba con problemas de drogas y alcohol tremendo, 11 años, parecía de 9, ¿no? 11 años. 11 años. Y ya estaba en un camino delictual hace mucho rato. Lo dejan y se salva porque lo dejan cerquita a un centro de salud, digamos, si no, no se salva. Y juez de turno y lo ingresamos a la urgencia. Esa es la gravedad. Un niño lo fui a ver el día sábado en la luna porque estaba absolutamente, todavía lo estaban intoxicado, entonces tenían que... Bueno, al otro día lo voy a ver y ya se había despertado y lo único que quería era irse nuevamente. Reviso la causa, la orden de búsqueda y recogimiento hace muchos meses decretada con la orden de que ingrese a una corta estadía. Y resulta que con todo eso no había cupo para una corta estadía. No había cupo. Entonces y ahí, imagínense, con las características de este niño, no, es que no hay cupo y ahí uno tiene que entrar a una pelea por el cupo cuando estamos hablando de un niño que pudo haber muerto, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo dejan ahí cerca del centro de salud? Entonces, no podemos... Eso es frecuente. Eso ocurre. Y esta pugna, por ejemplo, nos llega a un oficio donde se nos dice no puede ingresar más niños al CREAT Pudahuel. CREAT Pudahuel, que convengamos, o sea... Tampoco es un buen lugar para es un lugar, yo creo que de los centros más complejos, ¿no? Y que ni siquiera como Estado, con una cautelar, hemos sido capaces de mejorar la situación que tenemos en los centros de administración directa, Playa Ancha y Pudahuel. Entonces, cuando uno se enfrenta a las 3 de la mañana con un llamado de una niña de 13 años, que la familia no la encontré, ¿qué hago yo a las 3 de la mañana? No puedo ingresarla a Galvarino y tengo que enviarla a Pudahuel.
donde en definitiva una niña que está por grave vulneración va a tener que estar en conjunto con niños que están ya en situaciones más de mayor Pero no hay vulnerabilidad. consenso de separar a los niños que están en vulnerabilidad de aquellos que son infractores de ley. Yo Sí, creo que eso es proyecto como de ley. un primer paso y eso debiera avanzarse rápido porque se viene discutiendo hace demasiado tiempo. Sí, bueno, eso necesariamente tiene que ocurrir. No podemos seguir teniendo estos centros donde todavía conviven estas dos situaciones. Y vuelvo a que estas son situaciones graves a las que tenemos que ponerle pronto atajo. El tema de la salud mental es un tema que tenemos que abordar con la mayor prontitud. Perdón, Mónica, solamente para cerrar la historia, ¿qué pasó con ese niñito de 11 años finalmente? Finalmente, el día lunes se logró el cupo, pero porque estuve permanentemente, ¿no? Y tuvo que... Entonces, eso no puede seguir ocurriendo. Y puede ser que no todos los jueces tengan la misma voluntad. Y efectivamente. Aldo Cornejo y Silvia, voy contigo. A ver, en primer lugar, dar la bienvenida a nuestra invitada, porque ella encabezó efectivamente una comisión que fue motivo de mucha polémica. Fue duro, sí. No hay que olvidar que el informe de la comisión que usted presidió o dirigió terminó en la acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema, Así es. el ministro Carreño, si no me equivoco. Y dio motivo a las dos comisiones sucesivas investigadoras de la Cámara de Diputados respecto de la situación del Senado. Pero mire, yo mi problema, la escucho a usted y refuerzo lo que yo creo en esta materia, porque cuando enfrentamos el tema de los menores, que normalmente se pone de nuevo en la agenda pública a propósito de hechos tan lamentables como los que estaban comentando, pareciera ser que la preocupación de muchos es siempre la respuesta eficaz, oportuna de la institucionalidad. Vale decir, el Sename, el Poder Judicial, las policías, los centros de detención, etcétera, etcétera. Y en eso yo no voy a decir algo nuevo. Efectivamente queda claro que el Estado, la sociedad chilena ha fracasado en eso, digámoslo con franqueza. Sí. Y hay que asumir que así es. Y quizás si tiene algún mérito la comisión esta que se creó, que entiendo terminó ya su trabajo de infancia, como la de seguridad pública o seguridad ciudadana, que también terminó su trabajo, es haber incorporado en el diagnóstico, en las soluciones, yo diría a grupos que normalmente piensan distinto en esta y en otras materias, y abordar como una tarea, como usted bien lo dijo, de Estado. Pero lo que está ocurriendo en Chile es que yo creo que no es un tema menor, porque cada vez que se producen hechos como el del Parque Los Reyes u otros, y uno sigue las noticias o, en fin, los distintos programas, pareciera ser que el acento se pone, equivocadamente creo yo, pero se pone en cómo es posible que un niño de 8, 10, 12 años cometa un delito de esta naturaleza y no responda. Y caemos en el tema entonces de la responsabilidad penal adolescente, que es un tema que yo creo que también hay que despejarlo, porque, insisto, esa discusión respecto del discernimiento y de la responsabilidad penal también está dentro de la respuesta institucional. ¿Cómo el Estado responde ante un hecho de esta naturaleza? Entonces la disputa es, ¿va preso o no va preso? Pero yo quiero hacerle una consulta, porque el trabajo que ustedes hicieron no solo apunta a la respuesta institucional del Sename, en fin, Poder Judicial, etcétera, o Policía, sino a nosotros siempre se nos enseñó, y está así en nuestra Constitución, que la familia para nosotros es el núcleo fundamental y el Estado debe protegerla y promoverla, en sus distintas acepciones, naturalmente. Entonces, yo lo que veo ausente de este debate, para ser franco, no reconozco en detalle las propuestas de la Comisión de Infancia, pero lo que yo echo de menos es no solo las respuestas institucionales, oportunas, la falta de cupo, pero ¿dónde está la acción del Estado en relación con la familia, con la educación? Porque cuando a mí me dicen que un niño hacía un año que no iba al colegio y no pasa nada, ¿dónde está la respuesta del sistema de, creo que una vez se lo escuché al Nobleza Obliga, al presidente Piñera cuando habló de la alerta temprana? Porque ahí es donde está el problema. ¿Qué gasto, qué acción concreta tiene el Estado respecto de el buen funcionamiento, entre comillas, de una familia? Mira, en las municipalidades, estas oficinas de protección de la infancia son un chiste, porque en el último tiempo las políticas públicas en esta materia han operado sobre la base de programas específicos, ¿ya? Entonces, tenemos niños con tales problemas, un programa que crea no sé qué ministerio, con muy poca plata, y entonces mi pregunta concreta es, ¿qué más debemos hacer, o qué debemos, porque no hemos hecho mucho, en el rol que tiene que jugar la familia
la comunidad escolar, el barrio, la junta de vecinos, donde el niño está inserto. Sí. Porque tú vas a una población, a todos nos ha tocado, y te dicen, mire, este niñito pasa todo el día en la calle. ¿Por qué no? Porque la mamá tiene un problema, el papá se fue, no volvió, y nadie, discúlpame, nadie hace nada. Entonces, no puede ser que este problema esté solo reducido a la respuesta institucional. Tenemos hartos jueces, hartas policías, hartos centros de Sename, la subvención se aumentó, ¿y dónde? Y no tenemos ninguno de esos, No, de esos elementos funcionales. pero no basta con tenerlos, sino que a mi juicio hay un problema, un déficit en el tema de la comunidad en relación con los niños. Bueno, yo creo que ha dado en el clavo. Lo primero es que nos tenemos que tomar en serio la prevención, ¿no? La prevención y a temprana edad. Eso nosotros no hemos puesto nuestras fichas ahí, sino todo lo contrario ya al final del camino. Y en Chile no existe trabajo con la familia extensa, no existe, ¿no? Y lo que existe es de mala calidad y tenemos esas consecuencias. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco, en el trabajo con la familia. Hemos tomado al niño como si fuera un individuo aislado, ¿no? Y tenemos que trabajar con el niño inserto en su familia y además inserto en su comunidad. Ya se han pesquisado en Chile 6 o 7 iniciativas que están basadas en evidencia, que sí funcionan, comunidades que se cuidan, esta misma terapia, ¿cierto?, multisistémica, pero eso implica trabajar con la familia en el territorio. Y por eso es que es tan importante los cambios que estamos viviendo, ¿no? Cuando hablamos que estamos trabajando en la ley de sistema de garantía, la división de los servicios, la ley de adopción, están pasando muchas cosas y es importante que esta discusión se dé para que la estructura y el diseño quede de la mejor manera posible. Efectivamente, tenemos que tener estas oficinas locales de protección, que sean ellas las que conozcan a las familias, al territorio, ¿no? Y cada territorio verá qué es lo que más necesita, qué es lo que no necesita, ¿no? Y programas que sean eficientes y basados en evidencia. Y es ahí donde tenemos que poner los recursos. Por eso es que cuando se dice vamos a seguir subiendo la subvención, algunos programas que hoy no están medidos, ahí es cuando uno dice, chuta, ¿es un error, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que si tenemos, la mayoría de los programas no han sido evaluados, ¿no? Y si tenemos niños que pasan por 1, 2, 3, 4, 5, 40 programas donde se está pagando por cada uno de esos servicios, ¿cómo no va a ser posible que ya a esta altura esa subvención llegue a la familia? O sea, en un niño me puedo gastar millones de pesos, pero resulta que la señora en la feria gana 80. Entonces, tenemos que cambiar y estas son cuestiones estructurales. Entiendo que hay una propuesta en la Comisión de Infancia que apunta a eso, que hay una subvención, tal como lo dice, en vez de invertir esta gran cantidad de recursos a la familia. Porque, y sobre todo en algunos casos, no sirve para todos los casos. Muchas de las cosas que estamos conversando no van a servir para todos los casos, No, por supuesto. pero sí para aquellos niños que están en vulneración, en una situación más vulnerable. ¿Por qué? Porque su familia no es capaz, queriendo, de poder cuidarlo, de poder atenderlo, de poder recibirlo. Y resulta que muchos de estos programas se gastan tal cual lo dice la jueza. Muchos recursos que podrían ir dirigidos a esa familia como primera red de protección. O sea, ¿por qué enviarlo a un hogar del Sename con todo lo que sabemos y dirigir los recursos hacia allá y no dirigirlos hacia la misma familia, que entiendo que es una de las propuestas? Y yo estoy convencida, perdón. Un subsidio a la familia. Yo estoy convencida que si nosotros hiciéramos el trabajo que tenemos que hacer con la familia, muchos, pero muchos, si no miles de los niños que están hoy institucionalizados no deberían estarlo, porque las familias tienen recursos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que potenciar esos recursos y no hemos trabajado de esa forma con la familia. Silvia Izaguirre y luego Francisco Vidal. Sí, yo creo que es importante ver el contexto en que estamos hablando cuando hablamos de los niños. Los niños son la población en Chile más vulnerable que existe. Tenemos un 12% más o menos de pobreza en Chile y resulta que el 18% de los niños están bajo el nivel de la pobreza. Si lo comparamos con los adultos mayores, solo el 6% de los adultos mayores está bajo el nivel de la pobreza. ¿Y quiénes son? Son principalmente madres solteras con niños, que son el grueso de los más pobres en Chile. Y cuando uno ve las políticas que se han hecho en los últimos años, por ejemplo, la política del postnatal, que le entrega 2 millones de pesos a una mujer para que cuide a su hijo durante los primeros 6 meses, y a una mujer del nivel más pobre le entrega 11.000 pesos para que cuide a su hijo durante esa etapa, que es clave en el desarrollo cerebral de ese niño. O sea, tenemos después 77.000 niños que no están yendo al colegio, están en la calle. Chile tiene un sistema de RUT que tú podríamos apretar un botón y tú podrías saber qué niño está en el colegio y qué no, cuál es su dirección, su papá, y los puedes ir a ver. Yo he preguntado que me den la lista de esos 67.000 niños y no la tienen porque no han hecho el enter en el computador. Y es más, no hay ningún programa de gobierno que tenga escuelas especiales para reinserción a estos niños. Estas escuelas son solo privadas, como el Hogar de Cristo, y en el gobierno de Bachelet, por la ley de gratuidad, se rebajó a la mitad los escasos recursos que se invertían en estas escuelas y a nadie le ha importado. Menos mal ahora el presidente Piñera
dijo que iba a hacer el tema de la alerta temprana y que iban a hacer una política pública de Estado para el tema de las escuelas de reinserción, que yo creo que es fundamental, como decía la jueza Mónica, el tema de la prevención. Si esto no atacamos la prevención, es una bola de nieve que crece. Yo le quería preguntar a usted, la nueva legislación separa, y me parece bien, separa las residencias del Sename de niños vulnerados en sus derechos respecto de los niños de los jóvenes que son infractores de ley. Pero hay un vacío respecto de los niños inimputables. ¿Qué son estos niños? Niños que son menores de 14 años, que han cometido delitos muy graves, ¿verdad? Pero que ellos ya no entran en las residencias de reinserción con programas especiales, sino que caen dentro del Sename junto con los niños que han sido vulnerados en sus derechos. ¿Cree usted que debiéramos avanzar en este ámbito de los niños que son imputables, teniendo programas distintos y tal vez residencias separadas para tratar a cada uno según sea el caso? Hubo un estudio entre la Fundación San Carlos y Paz Ciudadana hace poco, donde debatían los expertos esto, si sacamos o no sacamos a los niños inimputables con el tratamiento bajo medida de protección que le damos hoy. Y mayoritariamente, entiendo, hubo consenso en el hecho de que se mantuviera dentro del ámbito de la protección para separarlo lo más posible, ¿no? Entiendo, del ámbito penal. Pero sí es necesario generar líneas de trabajo distintos y diferenciados. No es lo mismo un niño que tengo que trabajar porque ha sido gravemente vulnerado en sus derechos a este otro niño que ya está con conductas, ¿cierto?, ya más graves. Y por eso es que ahí tenemos que efectivamente instar a una modificación legal. Porque lo que ha ocurrido hoy en día es que los organismos colaboradores, que mayoritariamente son, ¿cierto?, quienes reciben a los niños cuando hay una medida de separación de sus padres, estas residencias, los niños que tienen mayores conflictos, ¿no?, empiezan a ser desplazados de esas residencias porque generan... ¿Y dónde quedaron finalmente esos niños? Quedaron en los CREAT Playa Ancha, CREAT Pudahuel. Y entonces también entiendo que ya existe consenso en que el sistema residencial debe ser mejorado, que tenemos que tener residencias pequeñas, con profesionales, idóneos y diferenciados. Y yo creo además que si nosotros le damos el valor, tenemos que ver si somos como sociedad... yo siempre tengo la duda si como sociedad somos o no, si es factible que vamos a tener familias de acogida, porque yo creo que esta es la otra salida. Nosotros tenemos que acoger, ¿no? Y seremos un país que está dispuesto a acoger, no para que un niño tenga mi apellido, no, acoger para apoyarlo hasta que él pueda salir adelante, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos programas eficaces y eficientes de familia de acogida, hoy no lo tenemos. Hoy mayoritariamente la pobreza acoge la pobreza y las familias de acogida son los parientes, ¿cierto?, que les pago una retribución que es bastante poca y son familia de acogida. Pero ahí se cronifica la vulneración, no sale el niño, es la abuela, es la tía. Entonces nosotros necesitamos familias de acogida también externas y legislar sobre eso. Si tuviéramos familias de acogida, entonces lo que y buena parte de los niños que se encuentran en el sistema residencial vuelven con sus familias de origen porque hacemos un trabajo eficiente y eficaz ahí. Lo que va a quedar en definitiva los niños que realmente tienen que estar institucionalizados van a ser efectivamente aquellos que tienen situaciones de vulneraciones más graves y ahí tenemos que tener residencias pequeñas y profesionalizadas. Francisco Vidal. Quisiera una pregunta, Mónica, porque siempre se habla que el Estado falla, sin duda. Fallamos en la reacción. Pero yo creo que el Estado falla antes, en el origen. Y tiene que ver con una sociedad profundamente injusta y desigual. Fíjate que te iba a preguntar una pregunta, pero que me llamó mucho la atención. En la encuesta de presupuestos familiares y de gastos familiares en Mercurio hace 3 días atrás, del INE, no del de Clínica, el punto final, no. El 50% de los sueldos en Chile de los trabajadores, hombres y mujeres, es inferior a 330.000 pesos. El 71% es inferior a 543.000 pesos. Y los que ganamos aquí más de 1 millón, todos los que estamos sentados, somos solo el 12%. Y los que ganan más de 3 millones, solo el 3,5%. Entonces yo te iba a preguntar, sospecho, pero me gusta, por tu experiencia, de todos esos niños que tuviste, que diagnosticaste, que estás viviendo, ¿cuántos provienen del liceo o escuela municipal? Todos. Todos. Si el Estado... Público. ¿Te has encontrado con un particular pagado? No. Entonces el Estado no falla. ¿Cuál es el punto?
No, el Estado no falla en la reacción. El Estado falla, nos llenamos la boca con el tema de los niños, pero el Estado falla en la estructura de una sociedad injusta. Sí. Porque los que están sufriendo el cename, aparte de ser niños, son pobres. Y mientras no apuntemos a eso, a alterar la sociedad injusta en su base, lo demás es música. ¿Está de acuerdo con esa mirada, Mónica? Sí, yo creo que nosotros tenemos que ser sinceros y plantear cuál es la sociedad que nosotros queremos, ¿no? ¿Cuál es la sociedad que nosotros queremos construir? Porque efectivamente los niños que nosotros visualizamos que están en el sistema residencial son efectivamente los niños que están en situaciones de vulnerabilidad, de exclusión. Yo quería contarles lo difícil que es para uno administrar la pobreza, las pensiones que se piden en los tribunales, ¿no? El mínimo son 110.400 pesos, que es el 40% de un ingreso mínimo mensual para efectos remuneracionales, y que ni siquiera así muchas veces se le paga por este. Entonces, claro, algo tenemos que hacer ahí, ¿no? Y tenemos que pensar qué sociedad queremos construir. Loreto. Como poner un tema como adicional, porque yo creo que todo lo que se ha hablado son cosas súper relevantes desde el punto de vista de la realidad hoy día, pero también desde el punto de vista práctico. Y a eso voy. Usted, y me quiero ir al tema, por ejemplo, adopciones, ¿no es cierto? Que yo sé que es un temazo, pero que tiene que ver tal vez con una mirada que también yo he leído de usted, de lo importante que son las familias de origen, ¿no es cierto? Y de cómo somos nosotros capaces, con esta siempre preocupación de ser susceptible de adopción, pero con una prioridad donde antes está cómo hacemos esta revinculación con la familia de origen, ¿ya? Entonces la pregunta es, en el corto plazo, en el mediano plazo, hoy día, usted como juez de familia, ¿qué se hace para compatibilizar esas dos cosas? Porque indudablemente, lo hemos hablado acá, hay una deuda gigante del Estado, hay un tema importante de vulnerabilidad, hay un tema importante de pobreza, hay un tema importante de los dramas que se viven en esa familia de origen. Y mientras tanto, ¿cómo uno hace para decir este tema relevante familia y la adopción? Entonces, se entiende, quiero entenderlo un poco más en forma práctica, porque uno lo lee y tiene toda la razón. O sea, uno dice qué importante sería poder vincular o revincular a ese niño a la familia de origen antes incluso de pensar en un proceso de adopción. Pero la pregunta es, ¿y cuando hay droga, cuando hay alcoholismo, cuando efectivamente no hay nadie en la familia? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Y ahí viene la mirada de lo que uno lee, porque esto es solo lo que uno lee, yo no soy experta en esto, de las personas, y dice los niños tienen 2, 5, 6, 8, 10 años, y después ya nadie los quiere adoptar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa línea delgada de decir familia de origen, revinculación, con lo que es la realidad hoy día de Chile, o acelerar el proceso también de ser susceptible a adopción? Porque yo entiendo la mirada de largo plazo, pero mi preocupación, por ejemplo, hoy día es en el corto. Así, hoy día, lo que está pasando. Bueno, y tengo otra pregunta más, pero después se la voy a hacer respecto. De partida quiero agradecer el tema. Yo quiero agradecer el tema porque no existe una tensión, se piensa que existe una tensión entre la familia, ¿no? Es una tensión que tendría el tribunal con la familia de origen o en adopción. Eso no es así. Sí. ¿Ya? Eso no es así, no existe tal tensión. La adopción tiene un único lugar en la escalera y es el último lugar, porque así lo mandatan los tratados internacionales y las directrices de Naciones Unidas de Cuidado Alternativo. Yo tengo que trabajar con la familia de origen y luego, si no es factible, ¿cierto?, que la familia de origen o la extensa pueda mantener la guarda, recién puedo yo pasar a la adopción. Pero volvemos y caemos a lo mismo. ¿Existen hoy día programas que trabajen con las familias de origen? No existen. Y lo que pasa además, y yo postulo que lo que hay que acelerar, se dice, aceleremos la adopción. Si la adopción es rápida. Si una madre que quiere entregar a su hijo en adopción, se le dice el plazo, pasa y en un mes y medio esa pequeña puede ser adoptada. Si el tema es cuando yo no he trabajado con la familia, cuando yo no he citado a la familia, ni he citado a los abuelos en el proceso previo. Entonces yo postulo que no hay que acelerar la adopción. No es un problema, tenemos problema en la adopción, ya me voy a hacer cargo, pero el problema está antes, en la medida de protección. Si cuando yo tomo una medida de protección, no notifico a los abuelos, inmediatamente dicto una sentencia, ingreso al niño a un hogar, a la mamá no le permito las visitas, no hay un trabajo bien hecho con ella, la cito a la señora porque tiene que trabajar, pero también tiene que ir a ver a la niña y también tiene que... Entonces, todo eso se produce en el proceso proteccional. Entonces, si yo tengo un proceso proteccional donde se ha tramitado mal, donde yo no he
hecho una búsqueda, no un despeje familiar, como dicen, sino que una búsqueda de la familia, lo que ocurre es que cuando yo inicio la adopción, viene y se opone, porque la adopción, como es más rigurosa, se notifica de otra manera. Yo tengo que notificar y llega la abuela, el tío, y se opone. Y ahí es donde la adopción se vuelve lenta. ¿Ya? Eso suena un tono autocrítico. Porque cuando absolutamente autocrítico. Y respecto del propio funcionamiento de los tribunales de familia. Absolutamente autocrítico. ¿Y eso por qué? Porque es muy discrecional. Depende de un juez si hace o no hace. Es que necesitamos modificar el procedimiento proteccional. Tenemos que eso iba yo, porque uno dice, ¿qué hace hoy día? ¿Qué se hace hoy? Necesitamos modificar el procedimiento proteccional en términos de decir a quién tengo que notificar, cómo tengo que notificar. Pero ahí estamos, tengo que tener el programa que trabaje, no que a la señora yo le muestre un PowerPoint 2 veces al mes, no, tengo que trabajar en el territorio con ella, y si no funciona, bueno, si no funciona después de un proceso donde busqué a los familiares, donde trabajé bien con la familia y se mantiene en su situación de drogas, de alcohol, yo voy a iniciar la adopción. ¿Y qué pasa cuando ella se oponga a la adopción? ¿Yo qué le tengo que decir? Yo le di todas las oportunidades en el proceso proteccional y usted no cumplió y la adopción entonces sigue su curso. Una pregunta, Mónica, un minuto, pero- es de eso. Hay harta pregunta, Loreto, sí. Tiene que ver con la pregunta. Y cuando usted dice, tenemos que modificar este sistema proteccional, ¿de quién depende? ¿Quiénes son los actores claves hoy día para que eso pase? Porque si no, efectivamente, volvemos al tema de, mira, no es un tema de adopción, es un tema proteccional, Sí. pero que no es menor, porque al final uno se acuerda, por ejemplo, de lo que pasó con la niñita en los Andes, y que si la juez de familia tenía o no tenía en la mesa todos los antecedentes. ¿De quién depende eso? ¿Cómo, en concreto, cuáles serían esas teclas que habría que activar hoy para hacer ese mejoramiento del sistema proteccional? Claro, yo creo que ahí es un tema nuestro, no es un tema Es de los juzgados de familia. de nosotros, de los jueces, que tenemos que mejorar ahí, ¿no? ¿Qué pasa con las causas de protección? Existen muchas causas proteccionales abiertas por niños, existe rotación de los jueces de familia, pasan muchos jueces y muchos consejeros técnicos, no existe una erradicación del niño con un juez. Entonces nosotros tenemos efectivamente situaciones y problemas ahí en la tramitación que nosotros como Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados estamos trabajando y estamos intentando hacer un manual de buenas prácticas, ¿no? Pero además existen cuestiones que deberían ser dadas por la ley, criterios, qué es lo que se entiende por grave vulneración de derechos, negligencia Eso no parental. está. Entonces, claro, eso es necesario regularlo. Por lo tanto, yo postulo que debería modificarse previamente el proceso de la causa proteccional, ¿ya? Pero entiendo que está presentado ya el proyecto de ley de adopción. Sí. Mónica, en otros países existen estas familias de acogidas permanentes donde el niño, por ejemplo, llega a una familia, la mamá tiene un problema de drogas, se interna, está en esta familia, la mamá, mientras está en la rehabilitación, la niña puede visitar a su familia de origen, pero vive en esta otra familia y puede, después si la mamá se mejora, por ejemplo, puede volver de su madre y mantiene contacto con la familia de acogida, o puede quedar viviéndose en la familia de acogida y los fines de semana ir a su otra familia. Es decir, sistemas mucho más flexibles que permiten que la familia original juegue un rol en la medida de sus capacidades y una familia acogida que siempre está ahí apoyando. Un modelo así flexible, ¿cómo usted lo ve? Necesitamos de eso, necesitamos pensar y ponerle cabeza a la familia de acogida. Miren ustedes lo que pasó con esta niña que fue abandonada por sus padres en Italia, ¿no? Y que la Fundación Mi Casa fue el establecer una medida una medida de suspensión, que nos llega la información a nosotros que se suspende. ¿Por qué? Porque habían ahí cuestiones técnicas que no se habían realizado correctamente. Hoy en día los organismos en adopción son juez y parte. Nosotros necesitamos, ahí es clave hacer una modificación legal. No puede ser el mismo organismo interesado el que me diga si esa familia es apta o hábil, ¿no? O tiene las competencias para quedarse con su hijo o no. Tenemos que hacernos cargo de la vinculación. Si esas hermanas no hubiesen estado en una familia acogida, ellas son una familia, constituyen una familia, estuvieron mucho tiempo en el sistema residencial. Entonces, cuando yo escucho, no, es que es mejor, porque, perdónenme, lo voy a decir, pero yo escucho que dicen, no, pero es que está bien allá, ¿no? Está con frenillo y está yendo O sea, en comparación al Sename, vale. Es que, claro,
Uno dice, pero el problema es que el Sename no está a la altura. Pero es que entonces tendríamos que enviar a muchos más niños afuera. Claro. Mónica, expliquemos un poquito ese caso para que quienes no tienen claro de lo que estamos hablando. A ver, es una niña que vivía junto a sus hermanas, ¿no? Y existía una vinculación afectiva. Aquí no es que dijéramos que no se veían, no, ellas constituían un grupo familiar. Y entonces, como ya tenía una edad donde efectivamente nosotros... ya ha ido avanzando eso, pero generalmente se quiere adoptar a niños más pequeños, ¿no? Entonces los niños que tienen más edad no son adoptados, sino que son adoptados a través de la adopción internacional. Entonces, a las dos más pequeñitas de este grupo se les encuentra familia, no hay familia chilena que quiera adoptarla, entonces las dos más pequeñas se van a Italia con distintas... por separado, con distintas familias, pero el compromiso de lo que hemos podido ver, yo no es una causa que lleve yo, por lo tanto solo me informo por los medios, con el compromiso de mantener esta vinculación. Entonces, ni siquiera hicieron un trabajo porque iban a mantener esta vinculación. Pero era una pequeña que también tenía bastantes problemas, producto de los problemas que se desarrollan, ¿cierto?, cuando uno tenía una larga institucionalización. Entonces, al parecer empezaron ya las dudas respecto a aquello por los padres adoptivos. Y finalmente viajan a Italia y se da este proceso de que abandonan a la niña en un hogar en Italia. Ese es el los caso. padres adoptivos se arrepienten en el fondo y devuelven a la niña. Claro, es que arrepentirse, ahí es donde yo discrepo, porque ellos se van con la niña, aquí nosotros no es que la niña se vaya para ser adoptada en Italia, la niña se va como hija de quienes lo adoptaron. Por lo tanto, ellos tienen una sentencia que abandonan, ¿no? Claro. Que dicen, no, pero tienen una sentencia donde ella es su hija. Entonces ahora tiene nacionalidad italiana y entonces... Y está en un centro, en Italia. En Italia. Y la verdad es que a mí me desgarra el corazón, sinceramente se los digo, el saber que tiene a sus hermanas acá, ¿no? Pero está bien. Entonces, ¿quién fueron diputados también? ¿Cierto? A ver, y está bien la niña en un centro. ¿Ah? Y las hermanas están acá en un centro de Y los hermanos están acá. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo el Estado no actúa en términos de decir, ¿quién tiene la expertise para ir a preguntarle a la pequeña si se quiere quedar o no allá, si está bien o no allá? Mi humilde opinión es que al menos esa pregunta debería haberla hecho su psicóloga tratante, ¿no? Eso no está pasando. No está pasando. No, porque la niña es italiana y entonces está allá. Pero ¿no? en Italia podrían haberle preguntado, o sea, si funcionase bien el sistema allá. Claro, lo que pasa, eso dicen, ¿no? Que le he preguntado y la niña está hablando fantástico italiano y está súper bien, ¿no? Y se le está buscando otra familia. ¿Si es de adopción ¿Es de esto, otra Aldo? cosa? De esto, sí. Sí. No, es que me gustaría saber cuánto personal profesional tiene usted en el juzgado de familia, que trabajan con profesionales que tengan de apoyo, que tengan que ver con los temas que estamos Claro, el equipo de trabajo. ¿Son suficientes? ¿Los consejeros técnicos? Sí, pero que no es jurídico, en el fondo, que tiene que ver con apoyo psicológico, Sí, son asistentes 13, sociales. 13. Más o menos un consejero técnico por un juez. Uno por un juez. Claro, un juez, un consejero, somos 13 jueces y entiendo somos 13 consejeros técnicos o 12 consejeros técnicos. ¿Para cuántas causas? Lo que pasa es que en Santiago existe otra cosa. En Santiago está separado, no sé si saben, pero en Santiago existe lo que se llama el Centro de Medidas Cautelares. Entonces, eso le iba a preguntar. Claro. Justo eso le iba a preguntar. Sí. Si me voy un poco atrás de la historia, atendido la muerte de una persona que no se le dio audiencia en su momento, se crea primero una unidad cautelar, ¿no? Donde se recibían las cautelares por violencia intrafamiliar en forma inmediata y luego, en el año 2010, por un acta de la Corte Suprema, se dicta, se crea este centro de medidas cautelares que, en definitiva, es un tribunal, porque conoce y también, ¿cierto?, tiene todo el proceso y las causas ingresan
protección, centro de medidas cautelares. Entonces Santiago es en el único lugar del país donde las materias proteccionales se encuentran separadas de la judicatura. Claro. Y ahí también en el centro existen, entonces lo que nosotros tenemos cuando me pregunta a mí, yo digo claro uno, pero en las materias contenciosas en el centro de medidas cautelares entiendo que también hay un equipo más o menos. Ya, pero eso importante. es solo en Santiago. En Santiago. Claro. Sí, el resto del país Sí, no. en Santiago. En el resto del país lo que se ha hecho es hacer salas diferenciadas, ¿no? Antes tomábamos un alimento, un régimen de relación directa y regular, un cuidado personal, una grave vulneración. Entonces se fue especializando a través de salas en el resto del país. Si finalmente tienen Es el suficiente. personal necesario, suficiente para poder hacerse cargo de todas estas causas. Lo que pasa es que lo que yo estoy contando es algo que tiene que hacerse cargo el otro lado, ¿no? Esto de verificar si la familia que adoptó en este caso a la pequeña al extranjero tiene las competencias, etcétera, todo eso lo revisa la institución. Uno lo que hace es revisar, Claro. más bien no lleva el proceso de acompañamiento a esos padres, etcétera. Entonces, uno más bien, el Consejo Técnico, uno lo asesora respecto de los documentos y de los informes que ya obran en el proceso. Y eso también es otro tema, la calidad de los informes. Beatriz. Sí, bueno, conversábamos justo cuando llegó la jueza Mónica Geldres, que impresionante como que uno le va poniendo visión al famoso informe Geldres, que me acuerdo que hablamos tanto de eso el año 2013 cuando se conoció, y fue un informe, yo lo leí completo como periodista, digamos, nos tocó hacer muchas entrevistas en ese momento, y era muy brutal, la verdad. Brutal. Todo fue brutal leer esas condiciones, pero a mí me pareció tan brutal que el 2016, a propósito del caso de Lisette, volviéramos al informe Geldres y pasaba exactamente lo mismo. No se había hecho nada. No se había hecho nada. Entonces, mi temor hoy día, para ser bien honesta, es que de nuevo no se haga nada. Y yo aquí no quiero culpar a nadie, sino que por cosas que son bien de fondo. Que es que yo entiendo que hoy día hay preocupación. O sea, yo miro preocupación de parte del gobierno de turno, en el Parlamento. Yo creo que hay una preocupación. Acá hemos hablado varias veces de este tema y hay, yo creo, legítimamente una preocupación por lo que pasa. Hoy día se conocieron cuestiones como, por ejemplo, la cantidad de niños y niñas que mueren en el Sename y que uno no conocía y que es muy feroz. Entonces, pero cuando conocimos algo tan tremendo como el 2013, el informe Geldres, que después del 2016, con el caso de Lisette, uno dice, bueno, ha pasado nada en 3 años. Hoy día hay una preocupación, pero yo tengo el temor de que de nuevo no pase nada. Y voy a explicar por qué. No porque no se tomen ciertas medidas, sino porque esto es mucho más profundo y en Chile tendemos a mirar las cosas muy focalizadamente. Entonces hablamos de los niños del Sename. Como si los niños del Sename vivieran como una burbuja del Sename, cuando en realidad esto tiene que ver con cómo es Chile nomás. O sea, de una desigualdad estructural a la que hacía mención Francisco Vidal. Entonces, esta desigualdad estructural muestra un montón de cosas. Yo conocí bien de cerca el trabajo que hacía, y me imagino que todavía sigue haciendo, la Fundación Paréntesis, que es del Hogar de Cristo, a propósito de los menores infractores de ley, adolescentes eran habitualmente que entraban al primer delito. Y cómo ellos trataban de que no fueran efectivamente a la cárcel, sino que tuvieran una medida alternativa y un proceso de desintoxicación, porque estaban... O sea, lo tenían ahí, la prueba ahí, de que si entraban a una internación en un centro de Sename, empezaban una escalada de delito. Cosa que no pasaba con gente que tuviera plata. Por ejemplo, algún hijo de nosotros robaba algo y lo más probable es que fuera distinto porque tenía una familia a la que llegar, porque había una red de protección, en fin, y ahí estaban las diferencias. Entonces, mi temor, y yo sé, Mónica, que lo más probable es que esto no tenga una respuesta, ¿no? Porque es una reflexión en realidad, pero mi temor es que pese a que se hagan muchos intentos, como se hacen focalizadamente, como es, a ver, en el Sename, hagamos esto con el Sename, y yo creo que se pueden hacer muchas mejoras, estoy totalmente de acuerdo, pero como tenemos una estructura, y el otro día lo conversamos con la alcaldesa de La Pintana, ¿se acuerdan? Cuando ella decía, en mi comuna hay una casa tras otra de 32 metros cuadrados, de 42 metros cuadrados, sin patio, la calle es el patio. Los niños que salieron del colegio, nosotros pese a que tenemos un plan, no vuelven porque no hay un sistema que los devuelva, ni un sistema de seguimiento, no tenemos esa capacidad. ¿Cuánto nos sirve mirarlo del Sename y actuar sobre el Sename como si fuera una burbuja aparte del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de todo lo que viene, y de un país que tiene esta estructura distinta? Como para que efectivamente empecemos a dar la conversación de fondo, que es resistimos esta desigualdad para no seguir teniendo niños en el Sename, a eso me refiero. Ese es mi fondo y esa es mi preocupación, que en 3 años más
volvamos a tener un caso y volvamos a hacer referencia al informe Geldres del 2013. Concuerdo absolutamente, pero sí quiero señalar que fueron casi 10 años o quizás más lo que nos demoramos en tener un diagnóstico, en querer tener un diagnóstico. ¿Ah? Uno iba al Congreso, yo voy permanentemente invitada al Congreso y era, pero magistrado, pero partamos por aquí, pero si esto no está tan mal. Y además hay una autocomplacencia institucional, que es con lo que más tenemos que luchar. Los programas son más o menos buenos, la plata más o menos está. Entonces, como que la verdad es que nada es muy malo, así que está todo como en vías de solucionar. Entonces tenemos que ser sinceros, sacarnos esa careta y decir y demostrar. Yo creo que eso pasó. Y entonces, avance, tenemos un diagnóstico que nos costó mucho, pero está. Y lo segundo, hay más o menos consenso, y lo vemos aquí, de las cuestiones que son fundamentales. Entonces, vienen grandes desafíos. Hay que estar pendiente de lo que pasa con el sistema de garantía, en adopción, y eso es tarea de todos. Francisco Vidal, Una tengo 30 pregunta segundos. cortita. Muy poquito. Ya. Con tu experiencia, la familia acogida, ¿homoparental? O sea, hombre con hombre, pareja, mujer o heterosexual. ¿Cuál es tu opinión? La mejor familia para ese niño, la mejor. O sea, no está predefinido cuál es No, la la mejor. mejor familia. Muy La bien. mejor Que familia. en el caso a A caso. mí solamente me gustaría decir que, o sea, la pobreza por supuesto que es un tema, pero yo viví en Alemania, donde es un país rico, y también hay temas de droga, de violencia intrafamiliar, y donde a pesar de que tú puedas mejorar muchísimo la distribución de ingresos en el país, siempre vas a tener niños vulnerados en sus derechos y tienes que tener un sistema Exacto. que dé respuesta a eso. Te garantizo que en Alemania Oye. Debe ser los mejor. que llegan a ese sistema lo vienen del ABC1, C2, C3, D y E. Puede ser, Pancho, O sea, puede ser. drogadictos No, ricos pero mira, y drogadictos La pobres. pobreza Pero, también Francisco, hay. Pero yo me quiero quedar al menos con el mensaje esperanzador de la jueza, porque lleva años en esto. Yo creo que vivió lo que fue la comisión el 2012, 2013, lo que pasó con la comisión 1, 2, Sename, que no pasó nada. Pero hoy día usted misma dice, se ven que hay una preocupación y que hay hoy día una mirada, tenemos un diagnóstico. Y ese futuro es responsabilidad de todos y eso yo creo es súper relevante. Entonces, esa mirada esperanzadora yo la encuentro súper positiva, creo que nos hace un llamado también a todos los que estamos acá, al mundo, al político, al tema gobierno, pero creo que hoy día se ha dado esa instancia. La comisión son avances, yo creo que esa no es la solución, pero yo estoy como contenta, por ejemplo, con la comisión de infancia, o que usted haya dicho que se juntó con el ministro y están avanzando en distintos temas que tal vez no se habían visto, entonces hoy día está esa tierra fértil para decir se están haciendo cosas y no nos quedamos solamente en una informe, como muchas veces había pasado. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa, volvemos de inmediato aquí en Estado Nacional. Bien, estamos de regreso para despedir ya este capítulo de Estado Nacional. Agradecemos a la jueza Mónica Geldres por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. También a nuestros panelistas y a ustedes, por supuesto, en sus casas por sintonizarnos a través de todas nuestras plataformas, también a través de Radio ADN y por sus comentarios en Twitter ahí que estamos siempre en Trending Topic número 1. ¿Ah? Salimos hasta en el diario el otro día de los programas más comentados y siempre ahí con el hashtag #eNacional. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana conversando más respecto a la actualidad de nuestro país y también del mundo. Me faltó Lula.